Tu apoyo es nuestro motor. Deja un like, comparte y únete a la familia de Universo Light Novel. Bienvenidos a Universo Light Novel. Suscríbete para más historias épicas. Derechos a sus creadores. ¿Te está gustando esta historia? Suscríbete a Universo Light Novel y sé el primero en enterarte de nuevos capítulos. Chapter 16, CH16, Gravity Seals, listo, dijo Ren tenso tras terminar de dibujar los sellos de gravedad en Hinata, mientras tomaba con rigidez su chaqueta del suelo junto a ella y cubría su cuerpo desnudo antes de levantarse y dar un gran paso atrás. Tragó saliva. Debía haber algo mal con la interacción del chakra con la madurez física y mental en este mundo. Ahora que lo veía bien, Hinata estaba demasiado desarrollada para su edad. No pienses en eso, todo está como debe ser. Ren, avergonzado, intentó mantener la mirada fija en la frente de Hinata, y vaya si era difícil. Hinata se incorporó y se sentó, con el rostro más rojo que nunca, mientras se apretaba rápidamente la chaqueta, intentando en vano desaparecer dentro de ella. Bajó la mirada y se negó rotundamente a mirar a Ren a los ojos. Bien, Ren tosió torpemente. Iré a dejarte vestir. Se detuvo de golpe, notando que sus ojos, abiertos como platos, no miraban al suelo, sino directamente a su entrepierna, y se sonrojaron de vergüenza. Acababa de terminar de dibujar sellos por todo el cuerpo desnudo de la chica. Su reacción fue natural. Se dio la vuelta torpemente y salió corriendo a la mayor velocidad posible. Más tarde ese día, Ren se sentó en el Ichirakus, jugueteando distraídamente en el tazón de ramen con sus palillos mientras sus mejillas aún se sentían calientes y solo esperaba que no estuvieran rojas. Ya era bastante malo que tuviera que regresar una vez que Hinata se vistió y explicarle cómo le afectarían los sellos de gravedad. Ambos actuaban como adolescentes avergonzados, negándose a mirarse mientras hablaban torpemente. A Ren le encantaría decir que era genial y rudo, que se lo tomaba todo con calma, y que sin duda se esforzaba al máximo, pero no le bastaba. En ese momento, su mente se quedó en blanco y deseó que la tierra se abriera y se lo tragara por completo. Ahora que había recuperado algo de calma, se preguntaba por qué no tenían una clase para tratar la timidez corporal en la academia. Peor aún, debido a los sellos de gravedad, necesitaba supervisar el bienestar de Hinata. Así que programó una sesión de entrenamiento para mañana. Ya se sentía mortificado solo de pensarlo, pero era necesario. Le dijo que se sentiría muy incómoda durante el primer mes, mientras su cuerpo se acostumbraba a estar constantemente bajo una gravedad ligeramente mayor. Recordó que ni siquiera podía dormirse durante ese primer mes, a menos que estuviera tan agotado que se desmayara. Esa incomodidad constante quizá no doliera, pero siempre estaba ahí, como una picazón persistente, imposible de rascar, que impedía que la persona se relajara, pasara lo que pasara. Sin mencionar que estar bajo una gravedad más pesada era físicamente agotador incluso si la mente no lo registraba realmente porque la presión apenas se notaba en todo momento y se hacía más pesada a medida que el usuario se hacía más fuerte. Ren estaba seguro de que Hinata llegaría al entrenamiento mañana con ojeras. No pretendía entrenarla. Simplemente la dejaría inconsciente y la dejaría dormir unas horas en el césped para que le fuera más fácil. Sabía que agradecería que alguien hiciera eso por él durante la experiencia. Ella se sentiría fatal durante las próximas semanas, así que era responsabilidad de Ren, como su maestra, hacer que su incomodidad fuera lo más llevadera posible. Al final, todo valdría la pena para la chica. Le explicó a Hinata qué eran sus sellos de gravedad y cómo funcionaban, y la chica comprendió el invaluable regalo que le ofrecía. A diferencia de los fanfictions de su vida anterior, en este mundo no existían sellos de gravedad ni de resistencia. Por eso Ren tuvo que crear el suyo. La mayoría de la gente en este mundo ni siquiera sabía qué era la gravedad. No estudiaban física ni química en las escuelas de aquí, tal cosa no existía realmente. Los niños de la Academia Ninja se centraban en aprender a ser ninjas, y cuanto menos se hablara de los civiles, mejor. Se alegraban si aprendían a escribir y leer. Había una razón por la que tantos civiles enviaban a sus hijos a las academias ninja de las aldeas ninja, simplemente les proporcionaban una educación superior y la oportunidad de una vida mejor. Este mundo apenas había superado sus etapas medievales. También era una sociedad feudal, y Newton no existía aquí, no existían las leyes de Newton, ni ninguna otra ley de la física. Estas leyes aún afectan al mundo, pero las ciencias naturales en este mundo estaban aún en pañales, ni siquiera tenían nombre. La gente sabe que si salta, caerá al suelo, pero no tenían idea de por qué y realmente no les importaba pensar en ello. Las teorías sobre la gravedad sí existían. Algunas eran sorprendentemente avanzadas. Ren lo comprobó, pero eran ninjutsu o fue injusto de alto nivel que la mayoría de los ninjas ni siquiera se molestaban en considerar. Los científicos intentaron comprender el mundo, pero los científicos civiles tuvieron dificultades para conseguir financiación, así que la ciencia era prácticamente un pasatiempo de nobles. Tampoco era un pasatiempo popular. Mientras que los científicos ninjas se centraron principalmente en la naturaleza sobrenatural del chakra e investigaron cómo funcionaba y afectaba al mundo que los rodeaba. Por eso Gai usó pesas. Simplemente no tenía una mejor alternativa. Pero a diferencia de los sellos de gravedad, las pesas eran limitadas. No ejercían una presión uniforme sobre el cuerpo, lo que hacía que aumentara su fuerza de forma desproporcionada según las partes. Cuanto más fuerte se volvía una persona, más pesas necesitaba para seguir creciendo, pero las pesas eran voluminosas, así que había un límite en la cantidad que un ninja podía llevar antes de que se convirtieran en un obstáculo. Cuanto más pesadas eran las pesas, más grandes eran, y no era como si Gai pudiera atarse pesas gigantescas a los tobillos y vivir así. Había un límite respecto a hasta dónde podía llegar un ninja, incluso uno tan loco como Gai, con el entrenamiento con pesas.
Con el chakra, una persona podía, en teoría, mejorar su cuerpo siempre que éste registrara la necesidad de fortalecerse. Se ha demostrado que el chakra permite al cuerpo evolucionar más allá de los límites humanos y fortalecerse lentamente bajo tensión. Guy fue un excelente ejemplo de ello. Pero incluso entonces, el hombre alcanzó su máximo potencial físico actual y ahora, por mucho que hiciera cientos de miles de flexiones, sus ganancias eran mínimas. Porque su cuerpo es demasiado fuerte y la presión de un entrenamiento normal como ese ya no es suficiente para él, ni siquiera entrenando todo el día, ni siquiera cargando las pesas más pesadas que pudiera conseguir. Simplemente no tiene suficiente presión sobre su cuerpo, pero no tiene mejor alternativa que hacer flexiones y correr por el pueblo con pesas. Probablemente por eso siempre le planteaba retos tan ridículos a Kakashi. El hombre definitivamente quiere fortalecerse, pero a su nivel, el progreso es desesperantemente lento. Por eso los sellos de gravedad de Ren eran tan especiales. Al estar sometido a una mayor gravedad, el cuerpo siempre estaba bajo presión uniforme en todas sus partes. Ren debería poder alcanzar la destreza física de Guy y luego seguir avanzando sin parar. Las focas siempre lo forzaban ligeramente más allá de sus límites, lo que le permitía un crecimiento lento y constante incluso sin hacer ejercicio. Claro que alcanzar el nivel de Guy le llevaría años. No llegaría a ese nivel en mucho tiempo, pero el potencial de estos sellos era inmenso y Hinata comprendió lo beneficiosos que serían para ella. También comprendió lo valiosos que eran y por qué su existencia debía permanecer en secreto. Todos los codiciarían si supieran de su existencia. Algo que permitiera a un ninja crecer físicamente sin límites simplemente por estar vivo. Ren tendría secuestradores tras el de todas las aldeas, grandes y pequeñas, Konoha incluida. Parecía demasiado bueno para ser verdad, y Ren aún dudaba que hubiera creado algo tan conveniente. Era inevitable que surgiera algún problema en el futuro que limitara el crecimiento. De ninguna manera podría convertirse en Saitama. El mundo no era tan fácil. Por otro lado, Kagami era físicamente mucho más fuerte que Guy. Resistió el puñetazo demoledor de Naruto con la cara cuando éste estaba en su sexto camino, el modo chakra Kerame, una tontería de Senjutsu que le había regalado su Sugar Daddy a Goromo, y ni siquiera le dejó un pequeño moretón. Su cuerpo también evolucionó a ese nivel gracias a la fruta de chakra. No lo obtuvo mediante entrenamiento, así que, técnicamente, fue solo una evolución de chakra de su físico. Las focas de Ren hicieron algo similar, solo que muy lentamente. Tal vez, un hombre puede soñar, ¿verdad? Hablando de Naruto, los pensamientos de Ren fueron interrumpidos de repente cuando algo naranja se sentó a su lado y lo tocó bruscamente en el brazo. Si no vas a comer ese ramen, dámelo, tío. El ojo de Ren se crispó. Chapter 17, CH 17, Naruto Uzumaki. Ren se giró hacia la voz, solo para ver a Naruto Uzumaki. De hecho, era la primera vez que interactuaba con él. Por diversas razones, intentaba evitar a Naruto como si fuera una plaga, pero almorzar tarde en Ichiraku era claramente tentar a la suerte. Sabía de Naruto y lo veía con frecuencia en la aldea. Simplemente nunca se le acercó. Ren estaba a punto de rechazar la generosa oferta del niño de encargarse de su ramen, cuando la expresión de Naruto se iluminó como si se le hubiera encendido una bombilla en la cabeza antes de exclamar en voz alta mientras señalaba groseramente a Ren. Tú eres el tío sospechoso que acompaña a esa chica rara a la academia. ¿Tío sospechoso? Ren casi se atragantó con su saliva, su mente tartamudeaba peor que la de Hinata cuando la conoció, mientras la linda camarera detrás del mostrador comenzaba a reírse como loca. A Naruto, sin embargo, no le importó el ambiente. Ibaba, se llama así, ¿verdad? La chica tan melancólica que se desmaya mucho. Al oírlo, Ren rió involuntariamente y su anterior consternación fue olvidada por un momento. Lo que Ren no daría por tener a Hinata sentada junto a él en este momento para poder ver su expresión al escuchar eso. Ahora, podría corregir a Naruto. ¿Pero dónde estaría la diversión en eso? Sí, Ibaba. Ren asintió, librando una feroz batalla interna contra la enorme sonrisa que quería partirle la cara. ¿Está bien? No está enferma, ¿verdad? Ahora que lo pienso, ya no se desmaya tanto. Desde que empezaste a traerla a la academia. ¿Le hiciste algo raro para curarla, tío? Preguntó Naruto, lanzando a Ren una mirada de sospecha. Había mucho que analizar en la palabra vómito que acababa de oír. Estaba seguro de que también lo acusaban de algo ridículo, pero Ren decidió que no valía la pena pensar en ello e ignoró la mayoría de las preguntas del mocoso. En cambio, se centró en lo más importante. ¿Por qué me llamas tío? Tengo 17 años, le preguntó a Naruto con una ceja levantada. Naruto arrugó la cara como si pensara demasiado en algo mientras miraba a Ren. Finalmente, ladeó la cabeza, perplejo. ¿Estás seguro, mocoso? Respondió Ren con una sonrisa, lo que hizo que Naruto frunciera el ceño al ser llamado así. Toma mi ramen y cállate un segundo, dijo Ren en tono amable y puso los ojos en blanco cuando Naruto se animó al instante, agarrando los palillos con impaciencia. No eres tan malo. Naruto agarró el tazón frente a Ren y lo puso frente a él antes de empezar a comer. Naruto probablemente no lo recordaba, pero fueron al mismo orfanato. En aquel entonces, Ren acababa de llegar al universo de Naruto con solo 3 años, así que obviamente estaba muerto de miedo. No se atrevió a acercarse a Naruto. Llevaban 4 años en el mismo orfanato, pero Ren ni siquiera le había hablado. Le tenía demasiado miedo a Danzou. La vieja momia no pudo atrapar a Naruto, pero Ren imaginó que tener al amigo de la infancia de Naruto bajo su mando era probablemente uno de los sueños húmedos de Danzou. Ren decidió evitar esa situación simplemente evitando hacerse amigo de la infancia. Aunque, claro, quizá Ren tenía una imaginación demasiado vívida. Quizás no habría problema. Aún así,
hacerse amigo del Perie de la aldea, y además un Jinchuriki, no era inteligente. Habría puesto a Ren en el radar de demasiadas personas influyentes y quería evitarlo. Se prometió a sí mismo que compensaría a Naruto más tarde, pero Naruto no necesitaba ayuda. El chico no tuvo una vida tan dura como los fanfictions intentaban hacer creer. En el fondo, Ren esperaba que Naruto tuviera una vida miserable, pero no fue así. No hubo pelices ni turbas, y cuando Ren lo pensó un poco, tuvo sentido. Naruto era un Jinchuriki y nadie sabía cómo funcionaba el sello del cuarto Hokage. Sin embargo, los Jinchuriki eran conocidos por enfurecerse o sentirse amenazados. Nadie que supiera lo que estaba en juego dejaría que Naruto saliera lastimado porque nadie sabía si eso no lo haría volverse todo un Kyuubi-sama y atacar a todo el pueblo. Así que Naruto no sufrió maltrato físico. Casi todos lo ignoraban por miedo. Era como un misil nuclear andante y nadie sabía si explotaría en un abrir y cerrar de ojos. Ren sabía que el sello era seguro porque así era en el anime, pero los Soldinous no tenían ni idea. Ni siquiera los ninjas lo sabían, y eso solo inquietó aún más a los civiles. Era natural que la gente lo evitara e intentara mantener a sus hijos lejos de él, y no, las tiendas tampoco le cobraron de más a Naruto. Ren vio a Naruto pagar la compra varias veces y el precio era correcto. Dicho esto, ningún civil tendría el coraje de intentar algo así en Konoha. Todos sabían que eso enfurecería mucho a Sarutobi, y aunque existía un consejo civil, escucharon y obedecieron a su Hokage. Después de todo, nadie quería desaparecer repentinamente, y si había un hombre en la aldea capaz de desaparecer gente sin esfuerzo desde la comodidad de su oficina, ese era el dictador de la aldea llena de asesinos a sueldo. Dicho esto, ni siquiera el dictador podía obligar a los Soldinous a ser amables con Naruto. La indiferencia era el límite que podía alcanzar. Eres un estudiante de la academia, ¿verdad? Le preguntó Ren a Naruto, viéndolo sorber los fideos con gusto. ¿Hectómetros? Sí, dijo Naruto, sin apenas prestar atención a su entorno mientras comía los fideos. De repente, Ren sonrió con suficiencia y decidió burlarse de él. Escuché que no eres muy inteligente, ¿es cierto? Eso hizo que Naruto dejara de comer por un momento mientras le lanzaba a Ren una rápida mirada de irritación. ¿A quién le importa? No es como si unas pruebas estúpidas me ayudaran a convertirme en Hokage. Protestó animadamente antes de atiborrarse de fideos. Ren resopló, pero no hizo más comentarios. Quizás podrías pedirle ayuda a Haji Baba. Volvió a reírse disimuladamente con las tareas de la academia. Es bastante inteligente, a diferencia de ti. Naruto le lanzó a Ren una mirada molesta pero aún así asintió. Listo. Esa fue la mayor ayuda que Ren pudo brindarle a Hinata. El resto dependía de ella. Contrariamente a la creencia popular en su mundo anterior, Naruto no fue saboteado en la academia. Sus pésimas calificaciones se debieron simplemente a su estupidez y a que ni siquiera se esforzó por aprender algo que consideraba insignificante. Ni siquiera Mizuki se atrevería a enseñarle mal a Naruto, porque bastaría con que Naruto se quejara distraídamente una vez al Hokage, para que Mizuki recibiera una invitación instantánea a TI. Los profesores generalmente ignoraban su presencia durante las clases, dejándole la responsabilidad de su aprendizaje. No era ilegal, pero sin duda era una mala jugada, y por eso, Naruto adquirió muchos malos hábitos, prefiriendo saltarse el aprendizaje de lo que no le interesaba. Sin nadie que lo impulsara a aprender, naturalmente prefería jugar o relajarse en lugar de prestar atención a conferencias que consideraba aburridas. Cuanto más duraba esto, más se atrasaba, hasta el punto de que ni siquiera Aire que podía ayudarlo sin que Naruto quisiera sinceramente solucionar el problema, lo cual, no hizo, porque no veía cómo saber cuántas aldeas ninja existían lo ayudaría a convertirse en un Hokage excepcional. Al fin y al cabo, solo era un niño. Su respuesta a la pregunta de Ren mostró prácticamente a la perfección su actitud en lo académico. Peor aún, debido a su condición de Jinchuriki y Uzumaki, el primer año de Taijutsu le resultó demasiado fácil. Siempre era primero o segundo. Por eso, no se molestó en aprender bien las katas. Ren presenció el desastre. Él también estaba en la academia cuando esto ocurrió. ¿Por qué Naruto se esforzaría en aprender un estilo de Taijutsu apropiado cuando podría simplemente golpear a sus compañeros en la cara o sobrevivir en el ring gracias a su resistencia de mierda? Luego, los otros niños crecieron y aprendieron un estilo de lucha adecuado, y la clasificación de Naruto se resintió. Aún así, seguía estando entre los 10 mejores, a pesar de su pésima habilidad en Taijutsu, así que nunca vio la necesidad de aprender Taijutsu de verdad. Usar su resiliencia natural funcionó bien contra los chicos de la academia, pero la vida real sería muy diferente. Ren esperaba que Naruto se acercara a Hinata y que ella pudiera ayudarlo con sus conocimientos básicos, pero tampoco creía que fuera a pasar. Incluso si Naruto se acercaba a ella, Ren dudaba que aprendiera de ella. Naruto podía ser extremadamente decidido y concentrado cuando algo le llamaba la atención, pero captar su interés era el problema desde el principio. A estas alturas de su vida, quería un Yatsu genial e increíble. No quería aprender a lanzar un puñetazo correctamente. Eso no estuvo bien. Naruto era un niño, inmaduro, rebelde, de espíritu libre, uno que rara vez recibía la disciplina adecuada. Uno que aún no había pasado por tantas experiencias transformadoras que lo obligaran a madurar como el Naruto original. Ren sabía que Naruto crecería y sería un gran logro, pero el niño aún no había llegado a ese punto.
Al mirar de reojo al rubio de 14 años, Ren tuvo que admitir que tal vez este Naruto sería mucho más maduro y competente para cuando se graduara. Sería mayor que su homólogo canónico y estaba en la edad en que los niños empiezan a madurar rápidamente. Era una lástima que Ren no pudiera ayudarlo directamente. Acercarse a un Jinchuriki aún le complicaría la vida. Sin mencionar que Ren simplemente no sabía si hacer que Naruto fuera competente y poderoso no desencadenaría prematuramente a Akatsuki. Si enviaban a 4 de sus ninjas de rango S a intentar capturarlo antes de que aprendiera Senjutsu, Naruto estaría perdido. Y luego, el mundo estaría perdido poco después. Ren no tenía idea de qué hacer con este problema, así que decidió no hacer nada por ahora. Honestamente, al diablo con Sarutoubi Hiruzen y sus reformas de academia, porque no podía ser sencillo. Chapter 18, CH 18, Anofer Ren Country sentado en su oficina en la sede del cuerpo de barrera, Ren estaba lidiando a regañadientes con algunos de sus documentos acumulados. La oficina era básica y parecía deshabitada. No tenía ninguna decoración. A Ren no le importó. Estaba en el cuerpo de barrera solo 1 o 2 veces por semana, atendiendo todo el trabajo y el papeleo que se acumulaba mientras no iba a trabajar y terminándolo en 2 o 3 horas como máximo. Y eso era solo cuando no le daba pereza. Hoy en día, a veces simplemente envía un clon de sombra en su lugar. No había problema con eso todavía. A los superiores no les importaba siempre y cuando el trabajo estuviera hecho a finales de la semana. El cuerpo de barreras era un lugar de trabajo muy relajado y tranquilo para una aldea ninja. Ren aún no se arrepentía de unirse. Si los grandes villanos no fueran a destrozar este mundo con ferocidad en el futuro, a Ren no le habría importado pasar su vida trabajando aquí. Ren había estado aprendiendo a usar sellos desde los 10 años. Habían pasado 7 años y pasaba gran parte del día absorto en el trabajo con sellos. Se volvió muy bueno en lo que hacía, así que las reparaciones habituales de sellos en Konoha, que incluso un genin del cuerpo de barreras podía arreglar, no eran problema para Ren. Y si algo importante se rompía, Ren estaba en una posición privilegiada, porque como Chunin novato, nunca lo llamarían. Ese era el trabajo de un Jounin. No había mucho de qué quejarse. El sueldo era bueno y el tiempo libre era abundante. De repente, la puerta de la oficina de Ren se abrió de golpe y un hombre con ropa holgada y un pañuelo rojo entró con el ceño ligeramente fruncido como si fuera el dueño del lugar. ¿Pasa algo, Kenji?, preguntó Ren cortésmente, suspirando para sus adentros. No era amigo de sus compañeros. En el mejor de los casos, eran conocidos de pasada, y eso le gustaba a Ren. Kenji seguía siendo un genin a pesar de tener 20 y tantos años. Era grosero, pero bastante competente. No le gustaba mucho Ren desde que lo ascendieron. Ren intentó mantener las distancias, ya que la razón por la que Kenji aún no había ascendido, a pesar de ser lo suficientemente competente, era que intentó robar los diseños de sellos de uno de sus superiores. Bueno, la verdadera razón fue que lo atraparon, pero aún así, eso no parecía una buena perspectiva de amistad para Ren, quien constantemente inventaba nuevos sellos. Este tipo quiere algo de ti. Kenji señaló a un chico pelirrojo de 16 años que estaba detrás de él, inquieto mientras vestía el uniforme del departamento de inteligencia. Ren lo examinó rápidamente, clasificándolo al instante como un nuevo genin, probablemente un recadero. Hola, señor amigo. Sonrió, intentando aliviar la tensión del chico. ¿En qué puedo ayudarle? Me envía Inohachi Yamanake. Le gustaría verlo, señor, le informó el chico a Ren, lo que lo sorprendió. Ren estaba un poco nervioso. Sabía que probablemente no era nada grave, pero recibir una invitación a la TI para charlar no le parecía muy tranquilizador. Tampoco había cometido ninguna traición en el último mes, más o menos. Con un suspiro, Ren se levantó y preparó en silencio su sello de transporte experimental en su bolsillo. Aún no estaba terminado y usarlo en combate era imposible, pero ya lo había probado con clones y el sello podía transportarlo hasta el país de las olas, donde dejó un sello baliza cuando estuvo allí como refuerzo de Kurenai hace unas semanas. Solo necesitaba unos 20 segundos de concentración. Su propia imitación inferior del Hiraishin. «Senpai, ¿no has hecho ninguna tontería últimamente?», intervino Kenji con una sonrisa, feliz por la oportunidad de obtener un chisme de primera. Ren lo miró con indiferencia y dijo secamente, le di al chico Uzumaki un tazón de ramen, pero juro que fue un completo accidente. Kenji resopló ante eso, no me extraña que el jefe del departamento de inteligencia quiera verte. Eso es prácticamente un acto terrorista. Ren puso los ojos en blanco y miró al mensajero. Vámonos. Cuanto antes termine con esto, mejor, dijo con un suspiro. Señor Yamanake, ¿quería verme?, preguntó Ren al entrar en la oficina de Inohachi. El hombre se levantó e hizo un gesto con una sonrisa de bienvenida hacia el asiento vacío frente a su escritorio. Llámame Inohachi, por favor. Supongo que esto no es un interrogatorio, entonces, pensó Ren mientras se sentaba. ¿Qué puedo hacer por usted? Inohachi guardó silencio un momento, golpeando la mesa con el bolígrafo. De repente, habló con tono mesurado. He oído que estás investigando técnicas mentales y liberación del yin. Ren parpadeó con aire de búho. Había preguntado por ahí sobre estas cosas, así que no le sorprendió que el hombre lo supiera. Pero, por lo que él sabía, no tenía nada de malo. No es que los Yamanakes tuvieran patentes sobre técnicas que afectaban la mente. Solo el yatsu de su clan estaba prohibido. ¿Hay algún problema?, preguntó Ren con voz perpleja. Te aseguro que no estaba investigando las técnicas de tu clan. No lo mencioné por eso. Quédate tranquilo. Inohachi dijo, escuché y confirmé que hiciste maravillas con Hinata Yuga como su tutor. Mi hija, Inou, está en una situación similar. El hombre miró a Ren a los ojos. De repente, a Ren no le gustaba el rumbo que estaba tomando la situación. Para ser sincero, prefería el interrogatorio. No tengo ni idea de qué hacer con la niña. El mundo ninja es peligroso,
pero mi angelito no se lo toma en serio. Suspiró. Aún así, no puedo obligarme a destruir su tranquila infancia. Entonces, ¿quieres que sea el villano? ¿Es eso? Ren frunció el ceño. Le costaba mantener la cortesía y no mirarlo con cara seria. Inohachi quería que le diera clases particulares a su hija, como hizo con Hinata. Inou era igual que en el canon, una fan obsesionada con Sasuke. Era una niña inmadura que hacía dieta, no se tomaba en serio sus lecciones de kunoichi y creía que el mundo era un paraíso gracias a lo consentida y protegida que estaba por Inohachi. Si Ren tenía dudas sobre aceptar a Hinata como el Anne, tenía 10 veces más dudas sobre acoger a Inou. Podía prever que sería una pequeña insoportable. Además, lidiar con su obsesión por los Uchiha lo volvería loco enseguida. Realmente no tenía ganas de hacerlo. Probablemente al ver la reticencia oculta en el rostro de Ren, Inohachi decidió darle la zanahoria proverbial. No me importaría compartir algunas teorías y ejercicios básicos de Jin si aceptas a mi hija como el Ame. No será nada secreto ni nada que pueda considerarse Yatsu de clan. Solo ejercicios para niños de Yamanake. Pero te garantizo que no encontrarás nada mejor en la aldea. Al escuchar su oferta, Ren se quejó por dentro como un niño al que le acaban de decir que no habría dulces antes de que hiciera su tarea. Ren necesitaba información sobre la liberación del Jin y su conexión con la mente. Quería usar sellos para alterar el componente de intercambio de memoria de los clones de sombra, pero necesitaba un punto de partida. Más información sobre cómo funcionaba el aspecto Jin del chakra. Desafortunadamente, la información al respecto no era fácil de conseguir. En los fanfics, todos los niños y sus madres conocían los lanzamientos del Yin y el Yang, pero en realidad, se trataba de cosas de alta gama, ultra secretas y muy específicas que ni siquiera muchos Jounins de élite conocían. Los clanes Inoshikacho ocupaban una posición privilegiada en cuanto a la liberación del Yin y el Yang, pero no compartían. La función de memoria de los clones de sombra agotaba la mente de Ren. Incluso con solo 3 clones, era difícil lidiar con más de 10 horas de retroalimentación de memoria de Fuinjutsu por clon. La mayoría de estos recuerdos eran inútiles. Los fragmentos importantes podían condensarse en unos 15 minutos. Ren quería que sus clones pudieran seleccionar qué recuerdos enviar sin necesidad de alimentarlo con recuerdos de horas de trabajo intenso y causarle dolores de cabeza. Pero todavía no quería lidiar con Ino. ¿Qué te parece? Estás invitado a nuestra cena familiar mañana. Piénsalo bien y dame tu respuesta durante la cena. Inohachi sonrió alegremente, en contraste con la expresión agria de Ren. El bastardo sabía que Ren no quería aceptar la oferta, pero también sabía que era demasiado buena para rechazarla. Así que, con una sonrisa forzada y educada, Ren asintió, haciendo un pacto con el diablo, porque estaba seguro de que intentar conquistar a la malcriada princesa Yamanake sería un infierno. Chapter 19, CH 19, Inou. Ren llamó a la puerta de Inohachi, sintiéndose un poco nervioso por asistir a la cena familiar. La puerta se abrió y la mirada de Ren se posó en una chica de 14 años, de larga cabellera rubia y bonitos ojos azules. Ren tuvo que admitir que era hermosa, y de inmediato hizo una mueca mental, recordándose a sí mismo que ella tenía 14 años y probablemente era muy molesta. Aún así, su corazón empezó a latir un poco más rápido. Oh, hola. La mejilla de Inou se sonrojó al mirarlo descaradamente, y a pesar de sus sentimientos por ser su tutor, Ren no pudo evitar sentir algo de orgullo. Puede que a Naruto no le gustara el aspecto de Ren, llamándolo tío, entre otras cosas, como si pareciera viejo, pero Ren no se veía tan mal. Gracias a sus sellos de gravedad, su cuerpo esbelto estaba perfectamente tonificado y se veía muy guapo con su cabello rubio, despeinado y puntiagudo, que le caía sobre los hombros, lo suficientemente largo como para llegarle a la parte superior de la espalda. Sus claros ojos azul pálido hacían que muchas de sus compañeras de clase se desmayaran en la academia, a pesar de que intentaba mantenerse en la mitad de la tabla y no aspiraba al primer puesto. Para su gran consternación, en aquel entonces no podía verlos más que como niños, así que fue una experiencia muy incómoda. Ren, ¿verdad? Papá dijo que vendrías. Pasa. Soy Inou. Sonrió y abrió la puerta del todo mientras se presentaba. Sí. Gracias, dijo Ren con torpeza al entrar en la casa. Por lo que pudo ver, la chica aún no tenía ni idea de la oferta de Inohachi, y no le hacía ninguna gracia esa conversación. Había una razón por la que Inohachi no se lo había dicho aún. Seguramente lo tomaría a mal. Siguiendo a Inou a la cocina después de quitarse los zapatos, Ren vio a una mujer rubia mayor ocupada en la cocina que le recordaba a Inou, y sintió una envidia sincera de Inohachi. Su esposa era guapísima. Bienvenidos. Me llamo Neriko. Mucho gusto, dijo la mujer con una sonrisa de bienvenida. Espero que Inou no haya sido grosera. Mamá, gimió Inou, poniendo los ojos en blanco con una sonrisa juguetona. Ya es grande, ya lo aguanta. Le lanzó a Ren una mirada traviesa, haciéndole resoplar. Soy Ren, dijo mirando a Neriko. Gracias por invitarme. E hizo una reverencia cortés, como es costumbre en este mundo. Oh, hola, Ren. Justo entonces, Inohachi entró en la cocina. Al notar el buen ambiente, se lanzó de inmediato a la matanza como un auténtico shinobi. Inou, he decidido contratar a Ren para que te ayude a convertirte en una mejor kunoichi. Si acepta, claro está. Le lanzó una mirada interrogativa, pero Ren ni siquiera logró abrir la boca antes de que el monte Inou entrara en erupción. Espera, ¿qué? ¿Por qué tendría que aprender de él? ¿No es como un genin o algo así? No puede ser mucho mayor que yo, exclamó con una mirada fulminante. ¿Envejezco con gracia? Ren la miró arqueando una ceja, sin molestarse por su actitud grosera. Al escuchar eso, Inou sonrió por un momento,
pero luego recordó que se suponía que debía estar enojada y volvió a darle a Inohachi y a Ren una mirada acalorada. Me va muy bien en la academia. No necesito tutor. ¿Qué diría Sasuke si se enterara? Sería el hazme reír. Agitó las manos animadamente para enfatizar su punto. Oh, era obvio para Ren que Inohachi eligió deliberadamente este momento para esta discusión y dado que el hombre quería algo de drama antes de la cena, Ren iba a complacerlo. ¿Quieres decir que ya no lo eres?, preguntó, inclinando un poco la cabeza, y tanto Inohachi como Neriko se quedaron boquiabiertos. Esto también hizo reflexionar a Inou, antes de que su ira regresara con toda la fuerza de un tsunami. Su rostro se puso rojo de ira y estuvo a punto de gritarle a Ren, pero él simplemente levantó la palma bruscamente, deteniéndola en seco. Amas a la Uchiha, ¿verdad? Ren cambió de tema abruptamente, confundiendo a Inou. Sí, y sabes que su objetivo es eventualmente recuperar su clan, ¿verdad? Sí. Inou se sonrojó un poco. Voy a ayudarlo. Lo miró desafiante, como si lo desafiara a decir algo en contra. Ren sonrió, confundiéndola. Ella solo se lo estaba poniendo muy fácil. Y oí que compites constantemente con otras chicas por su atención, descuidando tu entrenamiento. Ren asintió para sí mismo, como si confirmara algo. Inou simplemente se cruzó de brazos y resopló, necesito cuidar mi figura. No puedo ponerme musculosa. A Sasuke no le gustaría. La belleza requiere tiempo y esfuerzo. Lo dijo como si fuera lo más obvio del mundo y miró a Ren con una mirada de obvio. Oh, Agoromo, ayúdame con esto. Ren respiró hondo discretamente. ¿Por qué no podía simplemente darla por perdida y seguir adelante? Mirando a Inohachi, quien le devolvió una sonrisa avergonzada, Ren suspiró para sus adentros. Ah, sí, los ejercicios y teorías del chakra Jin. Estaba empezando a preguntarse si valdría la pena tanto sufrimiento. Por fuera, Ren se limitó a reírse con calma. ¿Ves? Eres el hazmerreír de todos. Negó con la cabeza. Al ver que a la chica no le gustaba mucho, continuó rápidamente, sabes que Sasuke nunca le prestará atención a una chica débil, ¿verdad? Eso hizo que Inou se congelara mientras parpadeaba hacia Ren sin comprender. Al chico no le importa tu pelo ni tu figura. No le importa cuánto lo desees. Lo que necesita para restablecer su clan es una kunoichi poderosa que garantice el potencial de sus futuros hijos. Ren se encogió de hombros, contándole a la chica cómo funcionaba la maldita realidad. Algo que Inohachi debería haber hecho hace mucho tiempo. ¿No se suponía que los Yamanakes eran buenos creando perfiles y analizando personas o algo así? Hasta ahora, Ren no estaba impresionado. Sasuke definitivamente iba a poder elegir entre las kunoichi de nivel Jounin disponibles en la aldea, siempre y cuando no actuara como el padre de Orochi. Pero Ren no iba a decirle eso a la chica. Quería motivarla, no quebrantar su determinación. Ahora mismo no le interesan las chicas. No importa lo que hagas ni lo guapa que seas. Primero necesita entrenar y convertirse en un ninja fuerte. Es lo único que tiene en mente ahora mismo. Ren le dijo, pero cuando llegue el momento y Uchiha decida que quiere una chica, más te vale ser al menos un Jounin sólido o no habrá esperanza para ti. ¿Entiendes, rubia? Inou no respondió. Se quedó callada unos instantes con el ceño fruncido antes de volverse hacia su padre, insegura, y preguntarle con voz apagada, ¿es cierto? Me temo que sí, calabaza. Inohachi le dedicó una sonrisa triste. Uchiha-kun está traumatizado. No aceptará a una mujer débil porque, en el fondo, teme perder a su familia otra vez. Ay, mi querido señor. Fueron esas tonterías sentimentales las que hicieron que Inou se obsesionara tanto con el chico. Ren le dirigió a Inohachi una mirada seca y sin gracia, preguntándose si el muy cabrón intentaba hacerle el trabajo más difícil a propósito. Inou chilló. Y Ren casi gimió cuando su mente obviamente voló al país de las maravillas de nuevo. Decidiendo que necesitaba aguarle la fiesta para volver al mundo real, Ren volvió a hablar rápidamente, sin mencionar que hay 0 posibilidades de que Sasuke solo tenga una esposa. Una mujer no es suficiente para restablecer un clan. Si va en serio, tomará al menos 3, pero 5 o 6 es más probable. Inou parecía como si le acabara de decir que el mundo se acababa y que Sasuke era gay. Estaba completamente desorientada, con el rostro pálido por el horror absoluto que sentía. Pero Ren no mentía. La aldea no permitiría que el clan Uchiha desapareciera. Puede que no le ordenaran a Sasuke que se casara. No tenían derecho a hacerlo. Pero sin duda usarían todos los trucos posibles, turbios o no, para que se interesara por mujeres leales y tuvieran algún rollo con ellas. En Boruto, Sasuke solo tenía a Sakura. Pero ese Sasuke estaba en un nivel superior a Hashirama y absolutamente nadie podía decirle qué hacer. Quizás Naruto pudiera, pero no lo haría. Ah, y ese Sasuke era claramente gay, porque imagina casarte con una chica, dejarla embarazada y luego largarte del trabajo durante 12 años. ¿De verdad se suponía que Ren debía creer que Sasuke amaba de verdad a Sakura por eso? Probablemente se casó con ella solo porque sentía lástima por ella. Tenía que crear nuevos Uchihas. Y Sakura estaba tan empeñada en el papel que lo perdonaría incluso por haberle atravesado el pecho con Chidori. Fue simplemente conveniente y Sasuke probablemente lo tomó como expiación por sus pecados y el dolor que le causó al equipo. Sin mencionar que este era el tipo que quería restablecer su clan, pero solo tuvo un hijo con el supuesto amor de su vida. Y, que Ren supiera, nunca tuvo otros hijos con otras mujeres, pero no era fan de Boruto. Solo vio el principio, así que podría estar equivocado. Pero hasta donde él sabía, y por cómo actuaba Sasuke en el canon, solo podía concluir que Sasuke bateaba para el mismo equipo. Una triste noticia para el clan Uchiha. Que descansen en paz. No, no puede tener varias esposas. Yo, exclamó Inou, pero Inohachi simplemente le puso la mano sobre los hombros con compasión, haciéndola callar. Curiosamente, la monogamia no era obligatoria en este mundo. El cristianismo no existía.
y muchas personas influyentes tenían varias mujeres. Incluso el daimyo tenía una esposa principal oficial y luego varias concubinas. La razón por la que los ninjas solían casarse con una sola mujer era muy simple. Se casaban con kunoichis. Si no querían despertar castrados o degollados, no iban a engañar a su esposa, que poseía sentidos superpoderosos y habilidades de observación ninja. De hecho, Ren también conocía a algunos hombres que tenían múltiples amantes. Nadie hablaba mucho de ello, pero no había ninguna ley que lo prohibiera. Pero, sinceramente, una sola mujer requería mucho esfuerzo y tiempo. Los ninjas normalmente no tenían tiempo para más con todo el entrenamiento, las misiones y el resto del trabajo diario. Como diría Naras, fue simplemente demasiado problemático. Muchos mantuvieron sus relaciones, en el mejor de los casos, en el nivel de encuentros casuales. Con el alto riesgo de muerte, el estrés y el trauma que su profesión solía causar, muchos ninjas no tenían la fuerza para involucrarse emocionalmente ni para hacer algo tan molesto como las relaciones. De repente, la expresión abatida de Inou se iluminó cuando llegó a una conclusión interna que le devolvió su determinación. Voy a volverme tan fuerte que solo para mí conquistaré su corazón, proclamó Inou con una determinación brillante en los ojos, y mientras Inohachi estaba encantado de que su chica finalmente se tomara en serio su entrenamiento, Ren quería ocultar su ira. No lo entendió en absoluto. La chica claramente estaba delirando y él tendrá que lidiar con ella. Realmente Hinata era un tesoro. Mierda. ¿Voy a tener que explicárselo a Hinata, no? Preguntó Ren, invadido por el miedo. ¿Quizás las chicas sean amigables? Realmente lo esperaba. Chapter 20, CH20, tu Students Meeting. Al día siguiente de la incómoda cena familiar, Ren recogió a Inou en su casa por la tarde, antes de llevarla al campo de entrenamiento 41, donde se suponía que Hinata ya lo estaría esperando. Llegaron, y Ren sonrió al ver a la chica Yuga ya haciendo su rutina diaria de ejercicios físicos. Al principio protestó, diciendo que Ren tampoco los hacía. Y, efectivamente, no. Los sellos de gravedad fortalecerían su cuerpo sin ellos. Pero también era un hipócrita y se enorgullecía de ello. Así que su querida Elamne, cuyas habilidades ninja se centraban en el taijutsu, iba a hacer sus ejercicios. Simplemente le dijo a Hinata que, en cuanto tuviera un alumno propio, podría decirle qué hacer. La niña hizo pucheros ese día, pero escuchó a regañadientes y desde entonces no volvió a tener ningún problema con ella. Esta perra, susurró Inou sorprendida, para que todo el claro la oyera al ver a Hinata, y Ren se golpeó la cara al instante. Por supuesto, sus esperanzas de que todo saliera bien y que las chicas se llevaran bien se desvanecieron casi en el primer segundo en que llevó a Inou a su primera sesión de entrenamiento y le hizo conocer a Hinata. ¿Cómo podría ser de otra manera? ¡Qué buena suerte! ¿Hice algo para hacerte enojar?, preguntó Hinata frunciendo el ceño, preguntándose cuál era el problema de Inou. Fue una buena pregunta porque Ren tampoco tenía ni idea. No lo sé. ¿Lo hiciste? Sasuke empezó a prestarte atención recientemente. No sé qué has hecho para hechizar. Inou puso sus manos en sus quederes y Ren se sorprendió de que no le estuviera gruñendo a Hinata. Al oír su razón para actuar así, dejó escapar un gruñido. Claro, tenía que ser algo infantil y absurdo. ¿De verdad?, preguntó Hinata, interrumpiendo la diatriba de Inou, completamente desconcertada. Al ver que Hinata ni siquiera se dio cuenta del gran problema que estaba plagando su mente últimamente, Inou se enojó aún más. Y Ren supo que tenía que intervenir. Está bien, para allá. No empieces a gruñirle ni a morderla, Inou. Se supone que eres una kunoichi, no una gata callejera. Le puso la mano en la cabeza y le revolvió el pelo bruscamente, redirigiendo su ira hacia sí mismo en un intento de controlar la situación. Oye, para, gritó Inou, intentando zafarse, pero Ren era demasiado fuerte y su mano se quedó sobre su cabeza. Ren tarareó, arqueando una ceja hacia ella. ¿Disculpas? Iba a discutir. Su expresión lo decía claramente. Entrecerró los ojos y abrió la boca, pero Ren le apretó la cabeza con más fuerza, advirtiéndole con una sonrisa demasiado amistosa. Por suerte, su cerebro Yamanake se activó al comprender el mensaje. Inou no quería que le despeinaran brutalmente, así que se giró hacia Hinata y, con el ceño fruncido, dijo entre dientes, lo siento, no hay problema. Hinata sintió, entendiendo, y Ren se sintió orgulloso de ella. Siempre tan amable, Bimbo, añadió con una sonrisa amable, dejando a Ren paralizado. ¿Qué hice para merecer esto?, exclamó de repente, mirando al cielo azul con exasperación. Y entonces pensó que sería Inou la que causaría los problemas. ¿Podrían portarse bien, por favor, al menos hasta que termine el entrenamiento? ¿Las dos?, preguntó Ren con tono molesto, mirando a las dos chicas con seriedad. Ni siquiera habían llegado a las presentaciones todavía y las dos chicas ya estaban peleadas. Como el enfoque pacífico claramente no iba a funcionar con ellos, Ren decidió seguir la ley de la selva. Se giró hacia Inou. Puedes enojar a Hinata después, Inou. Te golpeará como a un hijastro malcriado y eso será todo. La estaba engañando descaradamente, y realmente esperaba que ella lo entendiera. Por desgracia, quedó decepcionado. ¿Ella? ¿Golpearme? Por favor. Acababa de aprender a hablar sin tartamudear, dijo Inou en tono burlón, de nuevo lo suficientemente alto para que Hinata la oyera. Por lo que Ren sabía, Hinata solía entrenar con chicos en la academia. Puede parecer injusto, pero era una yuga, y se sabía que entrenaban exclusivamente en taijutsu. Ponerla contra chicas sería simplemente injusto. Entonces, Ren supuso que Inou no sabía cómo se comparaba con Hinata, ya que probablemente nunca la enfrentó en la academia. Aunque Inou no captó la dirección de la provocación anterior de Ren, Hinata ya era experta en sufrir las burlas de él durante el entrenamiento. Enseguida comprendió a dónde
dónde quería llegar con esto y, antes de que Ren pudiera proponer un entrenamiento, decidió hacerlo ella misma. Entonces, no te importaría entrenar, ¿verdad? Su sonrisa amistosa aún estaba en su rostro mientras agachaba la cabeza, juntando sus dedos índices con fingida timidez. Ren le lanzó una mirada vacía a la chica. Era obvio que estaba fingiendo. No, ¿por qué? Ino estaba a punto de negarse cuando Ren se encogió de hombros y decidió seguirle la corriente. Genial. No quería que su primer entrenamiento fuera duro, pero como se llevan tan bien, quizás un intercambio de puños entre hombres haga que sus llamas de juventud brillen con más fuerza. Les dijo alegremente, haciendo que Hinata lo mirara como si le hubiera crecido otra cabeza mientras Ino se quedaba allí boquiabierta al ser obligada a entrar en un combate. Tienen 5 minutos para calentar. Adelante. El entrenamiento comenzará después de los 5 minutos. Les hizo un gesto de despedida y sacó su cuaderno de Fuinjutsu. 5 minutos después, las chicas estaban calentadas y ansiosas por salir, paradas a unos metros de distancia una de otra en el claro con Ren entre ellas. De acuerdo, nada de golpes mortales ni de incapacitación. No temía que eso sucediera. Hinata era demasiado compasiva, mientras que Ino era demasiado débil, pero tenía que decirlo. Y comiencen, gritó Ren antes de saltar hacia atrás para darles a las chicas suficiente espacio para su pelea. Normalmente, Hinata se contendría y esperaría a que su oponente atacara, pero hoy parecía demasiado enojada y se abalanzó sobre Ino, quien quedó completamente sorprendida por la repentina agresión de la tímida chica. Intentó levantar los brazos en guardia, pero gracias al entrenamiento de Hinata con Ren, era mucho más rápida que en la academia. El puño de Hinata rodeó la guardia de Ino, tan rápido que ésta ni siquiera pudo responder antes de recibir un puñetazo en la cara. Hinata ni siquiera se molestó en usar el puño suave. Ren parpadeó con aire de búho, frotándose la mandíbula con desconcierto. Esperaba el resultado, pero no creía que fuera un knockout de un solo golpe. Parece que Ino dará mucho más trabajo del que suponía. Suspiró para sus adentros. ¿La golpeé muy fuerte?, preguntó Hinata en voz baja pero preocupada mientras se acercaba a Ren. Ambas miraron a Ino, quien aún estaba algo inconsciente en el suelo. Estará bien. Esto es justo lo que necesita, le dijo Ren en el mismo tono, asegurándose de que Ino no los oyera. Tiene que darse cuenta de lo débil que es. Ese es el primer paso. Hinata asintió y se acercó a Ren, apoyándose en su hombro. Hectómetros. ¿Entonces debería golpearla de nuevo?, preguntó inocentemente. Ren suspiró y volvió a mirar al cielo. Empezaba a comprender la actitud de Kakashi. Cada suscripción nos acerca a contar más historias épicas. Únete al universo Light Novel hoy. Este universo crece con cada suscriptor. ¿Ya eres parte de Universo Light Novel? Chapter 21, CH21, Joys of Teaching 2. Habían pasado varios días desde el primer entrenamiento de Ino y poco a poco se estaba acostumbrando. Tras el primer día, cuando Hinata le dio un puñetazo en la cara, tuvo que reflexionar sobre la realidad y aceptó a regañadientes que no era tan buena como creía. Incluso dejó de quejarse, mucho. Ren lo tomó como una victoria. La chica no era tan mala. Seguía siendo molesta a veces, pero poco a poco le estaba gustando. Como un hongo, las chicas formaron una extraña rivalidad, y él lamentaba tener su propia versión de Naruto y Sasuke bajo su tutela. Tuvo que intervenir varias veces, pero para entonces, ellas empezaban a entender sus reglas y, en general, las acataban. La rivalidad era buena, pero no debía convertirse en animosidad solo porque uno de ellos lo hiciera mejor que el otro por el momento, y Ren tenía que controlarla un poco para asegurar que se mantuviera sana. Ino era mucho más débil, después de todo, y no quería que se amargara por ello. Quería motivarla para mejorar. Esto también le puso un poco de presión a Ren. Se pasaba las tardes pensando en cómo ayudar a Ino a nivelar el campo de juego, pero hasta ahora, el Byakugan ha demostrado ser simplemente excepcionalmente bueno para aprender a usar el chakra. Por suerte, Ino ya sabía caminar sobre los árboles gracias al entrenamiento de su clan, así que ahora estaba caminando sobre el agua. Pero a diferencia de Hinata, la rubia avanzaba despacio. Hasta el momento, Ren no tenía nada más allá de una idea descabellada y estúpida de un fanfic de Potterverse cuyo nombre ni siquiera recordaba sobre usar las técnicas Yamanake de Ino para entrenar su paisaje mental. El problema era que no sabía si era siquiera factible. Suspirando, Ren les indicó a las chicas que corrían alrededor del estanque que ya era suficiente. Se acercaron a él, Hinata, tan tranquila como un pepino, mientras que Ino jadeaba como un perro. Ocultó rápidamente su sonrisa. Aún recordaba cuando Hinata quedó en un estado similar después de correr, pero ahora, la chica lo estaba aprovechando al máximo, lanzándole a Ino una mirada burlona y asegurándose de que la rubia lo viera. Solo el jadeo de Ino evitó que sus labios se estiraran en una mueca de enfado y comenzara una diatriba verbal. Ren le dio a Ino unos minutos para calmarse mientras Hinata practicaba el segundo paso del Rasengan. Afortunadamente, para la salud mental de Ren, la chica no terminó el ejercicio en un instante como la última vez. Ren comprendió que esto ocurría principalmente porque el primer paso consistía en controlar el chakra, y como Yuga, Hinata tenía ventaja en ese aspecto. Una vez que aprendió el truco, que pudo ver con su Byakugan, le resultó fácil. El segundo paso, sin embargo, era mucho más exigente. Requería que el usuario generara cierta fuerza con su chakra, condensándola firmemente para generar la presión de trituración. Pero Hinata no era una ninja con décadas de experiencia como Kakashi o Jiraiya, ni tenía un chakra tan denso como el de Naruto. Le costó mucho aprender el segundo paso porque su chakra aún no era muy denso ni poderoso, pero un
poco de esfuerzo le vino bien. Practicó con la pelota de goma durante días y su chakra poco a poco se fue fortaleciendo y densificando. Eso la ayudaría enormemente en su vida ninja más adelante. Durante su estancia en este mundo, Ren comprendió que Madore y Hashirama no tenían mucho más chakra que otros. El cuerpo solo podía contener una cantidad limitada de chakra. Simplemente poseían un chakra tan denso, tan poderoso, que bien podría ser un océano comparado con la copa de agua que tenía un Younin común. Por ejemplo, ese ambu de madera cuyo nombre Ren ya olvidó, podía crear un árbol usando el 1% de su chakra. Pero el chakra de Hashirama era tan poderoso que su 1% podía invocar un bosque entero de árboles venenosos. Era simplemente una cuestión de calidad. Pero los ninjas no tenían ni idea de cómo mejorar la calidad de su chakra, salvo usarlo mucho, lo cual era extremadamente lento. Ren intuía que la solución residía en la liberación del yin y el yang, pero su investigación al respecto apenas estaba en sus primeras etapas. Cuando Inou descansó lo suficiente, se acercó a Ren y Hinata. Acabo de recordarlo. Mi papá me dijo que les diera esto. Inou le dio un pergamino. ¿Qué es eso?, preguntó Hinata con curiosidad mientras Ren guardaba el pergamino en el bolsillo. Solo algunas teorías y ejercicios sobre el chakra yin. Ren la despidió con un gesto y ella dejó de preguntar, pues comprendió que no le respondería. Ahora, dijo Ren, creando un clon de sombra. Inou, lucharás contra mi clon e intentarás acertar. Le dedicó una sonrisa alentadora mientras el clon le hacía señas para que lo siguiera, con una sonrisa alegre y lanzando una bomba de pintura con la mano derecha. Oh, la niña no tenía idea de lo que estaba a punto de golpearla. Espera, ¿qué es eso? Hinata abrió mucho los ojos. Probablemente no creía que alguna vez estaría del lado espectador de este ejercicio. Sí, asintió Ren, señalando un punto en el césped junto a él a modo de invitación, que ella aceptó rápidamente. Oh, disfrutaré viendo esto. Hinata se humedeció los labios con entusiasmo mientras se acercaba a él, y Ren tuvo que usar su chakra para disimular un rubor. Ella estaba empezando a volverse sexy. Y, ay, como le quemaba por dentro pensarlo. Pero el cabello negro a su lado de Hinata ahora lucía un flequillo recto que le cubría la frente, mientras que el resto de su cabello liso comenzaba a llegarle a los hombros. No era solo el aspecto visual lo que le favorecía en cuanto a su cabello. Ren le decía algunas cosas al azar durante su entrenamiento, consejos y detalles que notaba y que creía que podrían ayudarla, y ella parecía tomar uno de ellos en serio al elegir su peinado. Gracias a su flequillo recto, el cabello que le enmarcaba el rostro y su tendencia a agachar la cabeza, su cabello podía ocultar sus ojos muy bien. Esto podía ser invaluable para un ninja yuga. Los primeros segundos en que su oponente no se daba cuenta de que estaba luchando contra un yuga y le entablaba un combate de taijutsu al azar por ser una chica, podían resultar fatales para él con su puño suave. El cabello de Hinata le recordaba un poco a Samui, solo que con un color diferente. Su cabello oscuro contrastaba muy bien con su tez pálida y, espera, empezó a usar lápiz labial. Frunció el ceño mentalmente, manteniendo la calma. Honestamente, no se había dado cuenta. Y se suponía que él era el observador aquí. Maldición. Bien por Naruto, pensó, esperando que la niña apreciara el esfuerzo que ponía en verse bien. Se sentaron uno al lado del otro en el césped, y Hinata todavía intentaba hacer algo con su chakra en la pelota de goma mientras Ren tenía su cuaderno de Fuinjutsu abierto ahora, pero su atención estaba más centrada en el combate entre su clon e Inou que apenas estaba comenzando. Inou hizo exactamente lo mismo que Hinata en su primer intento, solo que con mucha más audacia. Corrió directamente hacia el clon de Ren, con el puño cerrado. El resultado no cambió y Ren disfrutó del grito de horror al ver a Inou cubierta de rosa de pies a cabeza. Naturalmente, su clon no pudo dejarlo pasar y comenzó a burlarse de ella, usando el método probado de compararla con Sakura, lo que convirtió el grito en un grito de rabia impotente mientras intentaba abalanzarse sobre el clon de Ren de nuevo. El rosa se mezcló con rojo neón. Ren oyó la risa de Hinata y no pudo evitar reírse disimuladamente. Estaba casi seguro de que el siguiente color que se añadiría a la mezcla sería el amarillo. Su clon claramente estaba optando por una combinación de colores muy llamativa para adaptarse a la actitud ardiente de Inou. Tras reírse un buen rato, Ren miró a Hinata. Hablando de Naruto, conocí a tu compañero de clase hace unos días en el puesto de ramen Ichiraku. Ren, distraídamente, abordó el tema. ¿Por eso me pidió ayuda con la academia?, preguntó Hinata con indiferencia, atando cabos rápidamente. Al ver que Ren asentía, resopló, tuve que negarme. ¿Por qué? Ren apartó su mirada desconcertada del divertido combate y la dirigió hacia ella. Mi padre me prohibió interactuar con él, suspiró Hinata, mordiéndose el labio inferior y agarrando la pelota de goma con fuerza, negándose a devolverle la mirada a Ren. Preferiría no volver a recibir su castigo. Oh, Ren se dio una palmada en la frente para sus adentros. Lo había olvidado por completo. Lo siento, hice algo innecesario. Sonriendo irónicamente, Ren se disculpó, dándose cuenta de que se había entrometido en algo que no le hacía falta ni le gustaba. Está bien, dijo Hinata, y su cabello le cubrió la cara, impidiéndole a Ren expresar su verdadero sentimiento. De verdad que no le gustó. Incluso me llamó estirada. Soltó una risita autocrítica y Ren se sintió muy mal. Este era el problema con alguien que se entrometía con conocimiento de causa. Tenía buenas intenciones, pero las circunstancias eran diferentes y no lo tuvo en cuenta,
por lo que lo arruinó todo. Un silencio incómodo se extendió entre él y Hinata mientras observaban a Ino avergonzada y haciendo cosplay de un lienzo humano para el arte moderno. No se dio cuenta, pero su frente tenía escrito, me encantan los traseros de pato, y Ren supuso que se pondría furiosa después de volver a casa hoy y mirarse al espejo, porque Ren no iba a decírselo. De esa manera era más divertido. ¿Quién sabe? Quizás la curaría de su obsesión por el trasero de pato. Verlo le levantó un poco el ánimo, así que decidió iniciar una conversación de nuevo y tratar de desviar la atención de Hinata del tema anterior. Por cierto, ¿tu padre mencionó algo acerca de que yo consiga otro estudiante? Hinata se giró hacia él e inclinó la cabeza. No, ¿por qué? Solo esperaba que me llamaras para explicarte porque ya no estoy poniendo toda mi atención en tu entrenamiento, tarareó Ren. A papá no le importa. Hinata puso los ojos en blanco, pero su tono era un poco hosco, lo que hizo que Ren se estremeciera. Otro fallo. Estaba en racha hoy, no, lo siento. Suspiró gruñón. Pero Hinata solo rió entre dientes. No pasa nada. Entrecerró los ojos y adquirieron un brillo de determinación. Me volveré increíblemente fuerte y luego le daré un puñetazo en la cara, dijo, recordándole un poco la resolución que Ino tomó durante la cena. Ren tuvo que ocultar su sonrisa con su cuaderno. Ahora entendía por qué a tanta gente le gustaba enseñar. Pensar que esa confianza en la chica, por lo general tímida, provenía de él era muy reconfortante. Los buenos sentimientos no duraron mucho, pues el rostro de Hinata se ensombreció de repente. ¿Está mal que, a pesar de cómo me trata, todavía lo ame? Preguntó en voz baja e insegura, agachando la cabeza. No, dijo Ren, acariciándole suavemente la cabeza con una sonrisa cariñosa antes de volver al mástil. Estoy orgulloso de ti, dijo las palabras que hicieron palpitar el corazón de Hinata. Gracias, susurró, manteniendo la cabeza agachada para ocultar su rubor y su sonrisa feliz con su cabello. Chapter 22, CH22, Meeting a Boogeyman. Pasaron unos días más e Ino empezó a notar su pequeño progreso. Ren aún le recordaba saltando de alegría cuando llegó al entrenamiento un día, gritando cómo le había ganado a Kibe en la pista de atletismo de la academia durante una competición de carreras. Más tarde, Hinata le contó a Ren que Kibe estaba enfermo y se sentía muy mal ese día, pero Ren no iba a amargarle la fiesta a Ino. Dejó que la chica lo disfrutara. Ella estaba mejorando, después de todo. Estaba tan orgulloso que les enseñó a las chicas una técnica de manipulación capilar que inventó en la academia. En aquel entonces, tenía mucho tiempo para experimentar con el chakra y nada que hacer durante las clases. Así que intentó replicar las técnicas capilares de Jiraiya. Descubrió cómo hacer que su cabello creciera rápidamente, cómo endurecerlo o afilarlo, pero no logró descubrir cómo dispararlo como agujas. Y luego descubrió el Fuinjutsu y nunca terminó realmente sus técnicas para el cabello, ahora que lo pensaba. Con un suspiro, Ren llamó a un camarero y pidió 2 palitos de dango para él y una caja de 9 para llevar. Hoy iba a probar un nuevo local de dango para almorzar, pero volviendo a sus alumnos, le prometió a Hinata estas técnicas hace semanas, pero se le olvidó, así que tuvo que usar la excusa de que su cabello era demasiado corto para ellas hasta hace poco. Era una tontería y, lamentablemente, se daría cuenta de eso en el futuro, pero eso era un problema para la futura Ren, y solo si ella lo planteaba. Él esperaba que ella lo olvidara. Afortunadamente, parte de la razón por la que les dio las técnicas fue que necesitaba ir a otra misión mañana para que las chicas tuvieran una semana más o menos de estudio propio. Tenía mucha curiosidad por saber hasta dónde llegarían con la técnica durante su ausencia. Se rió entre dientes al pensar en la expresión de Ino al recibir la técnica y aprender lo que debía hacer. Probablemente se había convertido en su persona favorita, después de Sasuke. Claro, Ren apostaría a que Ino se pasaría todo el tiempo practicando, aunque solo fuera para que su cabello luciera más bonito. Una sonrisa cariñosa apareció en sus labios. El buen humor de Ren fue interrumpido de repente cuando un anciano tuerto con un solo brazo llegó y puso un plato con 2 dangos en la mesa de Ren antes de sentarse tranquilamente frente a él, haciendo que Ren parpadeara. Abuelo, ¿no estás demasiado viejo y lisiado para trabajar aquí de camarero? Ren sonrió, pero en su interior quería estar en cualquier otro lugar menos allí. Danzo Ushimere. ¿Por qué carajos estaba aquí su coco de la infancia? Aún recordaba las noches de pesadillas de su infancia sobre cómo Danzo lo secuestraría. Durante años, lo temió, pero con cada año, Ren se sentía cada vez menos temeroso y más cansado. Recordó estar cansado del miedo. Pensándolo bien, fue al mismo orfanato que Naruto, así que probablemente estaba bien vigilado, así que Danzo probablemente no pudo hacer nada. Y cuando Ren se unió a la academia, se mantuvo en el medio del grupo, ni decepcionante ni digno de elogio. Simplemente otro ninja huérfano, nacido en la sociedad. Danzo probablemente no tenía ninguna razón para acercarse a él hasta ahora. Entonces, ¿por qué demonios está aquí? Ren repasó mentalmente las posibles razones hasta que se detuvo en una sola. Durante la misión en el País de las Olas, encontró un documento que decía que Gato estaba suministrando huérfanos talentosos a alguien en Konoha a cambio de dinero. Probablemente Gato lo guardó como chantaje, pero Ren sabía que el documento no valía ni el papel en el que estaba escrito, así que no se molestó en leerlo. De todas formas, ni el Hokage ni el Daimyo harían nada al respecto. Quienquiera que comprara a los niños, e incluso entonces era obvio para Ren que era Danzou, nunca firmó nada personalmente. Todo se hizo a través de un apoderado. Bueno, no importaba. Ren ya no le tenía miedo. Seguía siendo cauteloso y era imposible que Ren lo mirara a los ojos pronto, pero era solo sentido común, no miedo. Después de todo, el hombre poseía el Mangekyo de Shisui. Por suerte, necesitaría contacto visual para usarlo. Entonces supongo que sabes quién soy,
dijo Danzou. La ceja del hombre ni siquiera se movió ante la provocación. Era un ninja más antiguo que Ren. No rompería su compostura por un insulto infantil. Ren chasqueó la lengua. Ahí se fue su tranquilo almuerzo. Tenía que dárselo a Danzou. Ninjas en una tienda de Dango dentro de una aldea ninja. Ren no sospechó nada hasta que apareció Danzou. Pero para que esto funcionara, el tendero también habría tenido que ser uno de los Danzou. Ren miró con pesar el Dango sobre la mesa. Esta tienda era famosa por sus Dangous y lo esperaba con ansias. Puedes comerlo. No está envenenado. Ren se rió entre dientes. No confío en ti. Danzou asintió y tomó un palito de Dango, dándole un mordisco. Yo pagué por eso, dijo Ren secamente, antes de suspirar. Bueno, da igual. Decidió seguirle la corriente y tomó el otro palito de Dango mientras ponía un papel en medio de la mesa. Danzou miró el papel, pero mantuvo la compostura y se giró hacia Ren, arqueando una ceja. Una etiqueta explosiva, NNN. Este puede arrasar con todo este edificio, dijo Ren tranquilamente y continuó comiendo el Dango como si no hubiera dicho que había puesto un explosivo al alcance del anciano del consejo de Konoha. Solo por precaución. He oído que no eres un hombre con el que se pueda jugar. Además, trajiste a tus guardaespaldas y eso me inquieta. Ren recorrió con la mirada la habitación. Contó 6. Pero probablemente había más escondidos. Todos en guardia, listos para abalanzarse sobre él. Quizás Ren solo lo imaginaba, pero ahora en la expresión de Danzou había un poquito de respeto que antes faltaba. ¿Te volarías por los aires? ¿Y por qué no lo haría? Preguntó Ren con una sonrisa divertida, preparándose para soltar la mayor estupidez de su vida. Es por mi voluntad de fuego. Ya veo, dijo Danzou impasible. Ren estaba un poco confundido, pero le restó importancia. Esas palabras funcionaban casi siempre, aunque no creía que tuvieran un significado unificado. Significaban lo que quien las decía quería que significaran. Era una frase realmente conveniente. Sin embargo, vine con una oferta. Hay una división secreta especial de ninjas bajo mi mando. Observamos tus esfuerzos en el país de las olas, donde ayudaste a derrotar a Zabuza, y tus habilidades como maestro de jóvenes ninjas y usuario de focas. Nos vendría bien un hombre con tu talento. Únete a nosotros por el bien de Konoha y demuestra tu voluntad de fuego, dijo Danzou, casi con un toque de pasión. Pero Ren continuó mirándolo con una mirada seca por un momento, causando que la atmósfera se volviera incómoda. En su interior, le sorprendió que Danzou tuviera el valor de hablar de raíz con tanta naturalidad. Claro que no lo nombró con exactitud y Ren no tenía pruebas. Podría ir al Hokage y repetirle toda la conversación, y Danzou no se metería en problemas. Sería la palabra de un concejal contra la de un chunin novato. De hecho, Ren estaba seguro de que si lo hacía, la situación se volvería tan en su contra que ni siquiera tendría gracia. Danzou simplemente tenía mucha más influencia y autoridad en la aldea que Ren. La gente como él tenía sus métodos. No, gracias. Ren rechazó la oferta con indiferencia. Hasta ahora había mantenido un perfil bajo para evitar precisamente este tipo de situaciones. Pero ahí estaban, y esto sucedió de todos modos. No había razón para ser educado ahora. Danzou no iba a desaparecer solo porque Ren lo deseara con todas sus fuerzas. Es hora de ser asertivos. Danzou tarareó ante esa respuesta y le dirigió a Ren una mirada pensativa, golpeando su dedo sobre la mesa durante unos segundos antes de abrir la boca nuevamente. Soy el anciano de Konoha y puedo hacerte la vida muy difícil en esta aldea. Ren resopló. Sí, pero hay un pequeño problema. Me inscribí para servir al Hokage, no a ti. A menos que tengas una orden firmada por el Hokage que diga que ahora estoy bajo tu mando. Claro que no lo permitiría. Se suponía que Root se disolvió tras la masacre de los Uchiha y Danzou solo era un asesor. No había forma de conseguirle un documento así. ¿Cómo iba a justificarlo ante el Hokage? Ya no debía tener subordinados. Incluso si intentara falsificarlo, no habría forma de falsificar el sello especial del Hokage que mantenía consigo en todo momento. Además, Danzou podía complicarle las cosas. Claro. El ascenso era prácticamente inalcanzable ahora que Danzou lo boicoteaba activamente. Con su influencia en el consejo y otros departamentos de Konoha, Ren podría salvar a la aldea de Pain y aún así no conseguiría el rango de Jounin. Pero la broma fue para Danzou. Ren no quería ser ascendido de todos modos. Danzou probablemente podría hacer otras cosas, pero nada demasiado descarado. Ren no tenía ninguna duda de que la vida se volvería mucho más peligrosa para él ahora. Pero aún así era un mejor resultado que convertirse obedientemente en uno de los pequeños esclavos de Danzou. Hectómetros. Eso pensé, replicó Ren al ver que Danzou guardaba silencio. No queriendo escuchar más amenazas o intentos de persuadirlo, agarró la etiqueta explosiva de la mesa y la selló en el sello de su muñeca antes de saludar a Danzou con 2 dedos, y desaparecer en una nube de humo, mostrando que era solo un clon de sombra. De vuelta en el campo de entrenamiento 41, Ren de repente giró su cabeza hacia Konoha, sus labios fruncidos antes de emitir un gemido y sacudir la cabeza. Envió a ese maldito clon a buscar su almuerzo y no solo llegó tarde, disfrutando del Dango, sino que también le dio un dolor de cabeza. Lo peor, su clon olvidó cerrar la caja de comida para llevar antes de que él muriera. ¡Qué problemático! Ren se frotó el cuello. Chapter 23, CH23, Lunatics. I love them. Había pasado un día desde el encuentro no deseado de Ren con Danzou y actualmente estaba en la puerta de Konoha, revisando sus suministros y sellando pergaminos para asegurarse de traer consigo todo lo que necesitaba. Lo desafortunado de ser ninja era que, si te enviaban a una misión importante, negarte no era una opción.
y esta misión provenía del mismísimo cuerpo de barreras. Debido a las hostilidades entre Konoha y Kiri que estallaron en el país de las olas, la aldea se esforzaba por asegurar el funcionamiento de todos los sellos de detección a lo largo de las fronteras costeras del país del fuego. Por ello, el cuerpo de barreras estaba disperso. Este trabajo normalmente sería para un Jounin del cuerpo de barreras, o para alguien que fuera Chunin durante más tiempo que Ren, pero ninguno de estos estaba disponible ahora mismo, así que Ren tuvo que irse. Sinceramente, le sorprendió que tardaran tanto en ser desplegado. Solo había unas 300 personas en el cuerpo de barreras. Después de todo, el Fuinjutsu no era muy popular. La aldea ya había duplicado la cuota semanal de placas explosivas que cada miembro que se quedaba en la aldea debía producir, ya que muchos de ellos ahora tenían que recorrer las fronteras revisando estos sellos. Los preparativos para la guerra estaban en pleno apogeo. La mayoría de los ninjas de Konoha no creían que llegara tan lejos. Kiri estaba en una situación muy difícil. Definitivamente no podían iniciar otra guerra, pero Konoha no podía permitirse el lujo de no estar preparada. Asintiendo interiormente para sí mismo cuando confirmó que tenía todo, Ren saludó brevemente a Izumo y Kotetsu, entregándoles la documentación necesaria que confirmaba que iba a una misión, y luego siguió su camino. El anime siempre hacía parecer que el tiempo de viaje era corto. Durante el arco argumental de la Tierra de las Olas, el equipo 7 luchó contra los hermanos demonios y parecía que el enfrentamiento con Zabuza ocurrió justo después, como si hubiera sido el mismo día. Pero ciertamente no fue así. Las naciones elementales eran enormes. Por ejemplo, cuando Gare fue capturado por Eketsuki, Naruto tuvo que correr 3 días para llegar a Sonagakure desde Konoha. Eso siempre le pareció muy poco tiempo a Ren en su vida anterior. Después de todo, si una persona normal en su vida pasada corriera 3 días, ¿qué tan lejos podría llegar? Pero su percepción era limitada en aquel entonces. Sabía que los ninjas corrían mucho más rápido que los humanos normales, pero no tenía idea de cuánto más rápido. La velocidad de carrera de un Jounin en una misión de emergencia como esa rondaba los 100 km por hora. Podían ir tan rápido como un coche en una autopista. Ren no tenía nada con que medir la velocidad, pero esta era su estimación aproximada de la velocidad que un Jounin podía mantener a largo plazo, teniendo en cuenta la necesidad de dormir, comer, acampar y el hecho de que el equipo de Naruto estaba atrapado en la tormenta de arena. Todavía corrieron 15 horas al día durante 2 días y pasaron el último día esperando a que pasara la tormenta de arena. Así que, basándonos en eso, la distancia entre Konoha y Sune era de unos 3000 kilómetros, y Ren la estaba subestimando. Probablemente era más bien de 3500 kilómetros. Ren no podía estar seguro. Nadie lo medía. Este mundo acababa de salir de su etapa medieval, y aún estaban inmersos en la sociedad feudal. La distancia entre ciudades todavía se medía por los días que había que caminar para llegar a destino. La base fronteriza a la que Ren se dirigía para su misión estaba cerca del país de las olas, pero, aunque seguía en el mismo país, Ren aún tendría que cruzar varios cientos de kilómetros. Tardó una semana en llegar al país de las olas desde Konoha a velocidad de civil. Durante la última misión de Ren allí, su equipo tuvo que correr todo el día para alcanzar a Kurenai y su equipo. Ren podría llegar allí en unas 17 horas de carrera si se esforzaba, pero debía tener cuidado con las emboscadas, así que no fue tan rápido como pudo. El encuentro con Danzou lo estaba volviendo un poco paranoico. Viajar era muy molesto. Es fácil hablar de correr todo el día, pero hacerlo era lo que más odiaba Ren en su nueva vida. Lo odiaba incluso más que los entrenamientos físicos. Lo aborrecía con toda su alma. Fue tan jodidamente aburrido. Ni siquiera podía repasar mentalmente su Fuinjutsu porque tenía que estar en guardia. El paisaje era el mismo en todo momento. Árboles por aquí, árboles por allá, árboles por todas partes. Ren pensó en usar el sello de transporte que tenía en el país de las olas y correr hasta la base fronteriza desde allí. Le tomaría quizás 1 hora, máximo 2 si lo hacía. Pero el sello seguía siendo un secreto y no necesitaba preguntas sobre cómo llegó allí tan rápido o porque venía de fuera de las fronteras de Konoha. Podría colarse, pero el país de las olas estaba repleto de ninjas de Konoha debido al conflicto. Bastaría con que uno de ellos viera a Ren para que surgieran preguntas incómodas. Entonces, por más molesto que fuera, Ren tuvo que hacerlo antiguo y correr obedientemente hasta allí desde Konoha. Por supuesto, estaba grabando sus sellos de transporte con su chakra en rocas más grandes y enterrándolos en el suelo con la técnica de la tierra un poco lejos del camino principal cada 200 kilómetros aproximadamente a lo largo del camino, solo para evitar la molestia del tiempo de viaje la próxima vez que lo enviaran a una misión en este lado del país del fuego. Honestamente, ni siquiera le importaba que su sello de transporte no pudiera usarse en combate. Hiciera lo que hiciera durante sus experimentos, simplemente no funcionaba y empezaba a sospechar que el Hiraishin funcionaba de forma muy distinta a su propio diseño de teletransportación. ¿Pero a quién le importaba? El viaje rápido valía la pena, incluso si usar el sello requería 20 segundos de concentración. Bueno, una vez que había establecido una red de focas balizas, claro está. Al día siguiente, Ren finalmente llegó a la base fronteriza, aburrido, cansado y jurando que iba a hacer un sello que evitaría que su cuerpo fuera asediado por insectos del bosque incluso si eso lo mataba. Por supuesto, luego tuvo que pasar 1 hora realizando varios procedimientos para confirmar su identidad porque los ninjas estaban paranoicos y el pergamino de misión del Hokage no era suficiente para ellos. En cualquier otra situación, Ren aplaudiría su cautela, pero ahora simplemente estaba molesto. Apenas había evitado ser arrojado a la cárcel al demostrar que efectivamente era un experto en focas que estaba allí para reparar sus sellos de detección antes de que lo condujeran a una pequeña habitación con una camilla muy incómoda. Podría dormir en el suelo, así de cómodo estaba. Además,
hacía frío en la habitación. Obviamente, ni siquiera se molestaron en invertir en calefacción para la base. Ren gimió y decidió simplemente colocar unos cuantos sellos térmicos en las paredes antes de dormir. Además, iba a guardar una cama cómoda en un pergamino de sellado la próxima vez que fuera a una misión. Una hora más tarde, finalmente terminó de hacer que la habitación fuera al menos un poco cómoda para él y se acostó en el catre, con la esperanza de poder dormir fácilmente. Mientras se quedaba dormido, recordó de repente a todas esas personas de su mundo pasado que darían lo que fuera por estar en su lugar. Ren resopló para sus adentros. No entendía cómo alguien podía desear renacer en este mundo y convertirse en ninja. Ir a misiones era una tortura. Lunáticos, todos. Chapter 24, CH24, Keigo, hola, un hombre de veintipocos años, de cabello castaño rojizo y barba incipiente, se sentó de repente junto a Ren en la cafetería de la base fronteriza y lo saludó alegremente. Soy Keigo. Te acompañaré hasta los sellos de detección. Uno de ellos está defectuoso, seguro, pero no sé nada del resto. Extendió su mano que sostenía sus palillos hacia el lugar de Ren, pero se detuvo cuando Ren agarró su muñeca y lo miró con una expresión de desaprobación. Vamos, hombre. Keigo hizo un puchero como un niño, intentando mirar a Ren con una mirada de cachorrito. ¿Solo un mordisco? Ren tuvo que admitir, aunque fuera inquietante, que funcionaba un poco, pero se sacudió rápidamente. Consíguete el tuyo. Bien, se quejó Keigo antes de levantarse. Enseguida vuelvo. Caminó malhumorado hacia el mostrador donde distribuían la comida. Ren simplemente miró su espalda con una mirada. Otro canal pidiendo suscripciones, ¿verdad? Pero este no es cualquiera. Aquí hay sellos prohibidos, romances que arden, y un danzo que siempre pierde. ¿Vas a arriesgarte a perdértelo? Suscríbete a Universo Light Novel. Si no te gusta, y no te hipnotizará para que te quedes igual. Mirada desconcertada, pensando qué diablos acaba de pasar, mientras su naturaleza introvertida trataba de aceptar el comportamiento extrovertido de Keigo. No tardó mucho para que Keigo regresara con un plato de comida propio y a pesar de que las personas sentadas en diferentes mesas le hacían señas para que se uniera a ellos, se sentó frente a Ren una vez más, con una sonrisa amistosa en su rostro mientras comía. Con el ceño fruncido, Ren dijo, me pareces familiar, me parece que te reconozco de algún sitio. A él también le molestaba mucho, ni idea. Que yo sepa, es la primera vez que nos vemos, amigo. Keigo se encogió de hombros con indiferencia y Ren asintió. Sí, estaba seguro de que recordaría a alguien tan irritantemente extrovertido. Por cierto, soy muy guapo. Keigo se agarró la barbilla y posó un rato con una sonrisa burlona. Quizás alguna amiga tuya tenga un póster mío en su habitación. Guiño, guiño, codazo, codazo. Arqueó las cejas. Ren se rió. Entendía por qué tanta gente parecía gustarle. Era gracioso porque Keigo definitivamente no era guapo. No era feo, pero le faltaba mucho para ser un chico guapo. Le recordaba un poco a Ren, a un Shaggy más musculoso. Lo único que le faltaba era Scooby-Doo. Mientras pensaba eso, la mente de Ren encajó de repente. Recordó haber tenido pensamientos similares en el pasado. El libro bingo, dijo, dándose cuenta, tienes una recompensa de rango C de Aida Bela. El maestro Tierra Keigo. El buen humor de Keigo pareció arruinarse de repente y sus hombros se encorvaron. No me lo recuerdes. La verdad es que metí la pata y mis padres se enfadaron mucho conmigo por haberlo hecho. Prefiero ignorar que haya pasado. Frunció el ceño, mirando fijamente su comida. Contrariamente a la creencia popular en su vida pasada, las recompensas no eran divertidas. Los ninjas no las querían. En las historias de sus mundos anteriores, la gente las usaba como una especie de sistema de niveles. Cuanto mayor era la recompensa, más poderoso era el personaje. Y hacían felices a los personajes al obtener más recompensas, ya que aumentaba su valor, o algo así. Así no funcionaba en el mundo real. Para un ninja, tener una recompensa significaba dos cosas: o llevaba tanto tiempo en el campo y era tan efectivo que su trabajo se notaba, o la cagaba. Se suponía que los ninjas debían pasar desapercibidos durante sus trabajos más ignominiosos. Tener una recompensa significaba ser un criminal en el país de origen de dicha recompensa. No mucha gente hablaba de esto, pero los ninjas eran criminales. Su profesión lo exigía. Asesinatos, secuestros, sabotajes, espionaje, prostitución, amenazas, masacres, todas las aldeas ninja cometían estas acciones hasta cierto punto. Si te dan la misión de volar un puente en otro país y te descubren, no te felicitarán por el trabajo bien hecho. Lo menos que se dice es que se masacra a una aldea civil en otro país porque un rico comerciante pagó a su aldea suficiente dinero por ello. Las aldeas intentaban mostrarse amables al resto del mundo para atraer clientes. Pero cuando se trataba de estas misiones indeseables y bien pagadas, la mentalidad de los Kai solía ser: si no lo hacemos y aceptamos el dinero, otra aldea seguro que lo hará. Así que, si ocurre de todas formas, más nos vale pagarnos. Naruto realmente no entendía las acciones del Hokage, las misiones que aceptaba para conseguir dinero para la aldea. Entonces, si había una recompensa por la cabeza de una persona, era porque un Kai o un noble quería matarla por alguna razón, o porque había hecho algo lo suficientemente malo en otro país como para que le pusieran precio a su cabeza. Este último era mucho más común.
Y con la recompensa vinieron los problemas. Kakashi no puede irse de vacaciones al país de la tierra porque enviaría 6 escuadrones de ninjas cazadores de Aida Bela tras él en el segundo en que lo vieran allí. Tener una recompensa significaba tener cazarrecompensas, ninjas rebeldes e incluso ninjas de otras aldeas tras tu cabeza. Y en este mundo, existe gente como Kakuzu. Recibir una recompensa no era precisamente una ocasión alegre. Hizo temblar a algunos ninjas de bajo nivel, temiendo por sus vidas. El sistema no existiría si no fuese un elemento disuasorio suficientemente bueno. De acuerdo, Shaggy, bromeó Ren. Ya entiendo. No hablemos de las copas que podríamos pagar en el bar si tuviéramos dinero en tu cabeza. Eso hizo que la tristeza alrededor de Keigo se calmara un poco y sus labios se torcieron en el inicio de una sonrisa. Shaggy levantó una ceja hacia Ren, pero Ren simplemente se encogió de hombros con indiferencia y lo señaló con sus palillos. ¿Te pareces a Shaggy? Ah, Keigo frunció el ceño pensativo, probablemente preguntándose quién demonios era Shaggy. No es que fuera a descubrirlo pronto. Ren pensó que el hombre preguntaría, pero luego volvió a sonreír con indiferencia y exclamó, me gusta. ¿Oyeron eso, chicos? Llámenles Shaggy de ahora en adelante. Keigo se levantó y gritó al resto de la sala, recibiendo abucheos y vítores de todos, quienes alzaron sus copas en señal de reconocimiento mientras Ren observaba el espectáculo en silencio, estupefacto. Eso significa que ya no podemos llamarte idiota, gritó alguien entre la multitud, y la sala estalló en una carcajada repentina que solo cesó un instante después, cuando apareció el comandante de la base. Cállense, idiotas. Los escuchen hasta en Aida Bela, gritó el comandante, resoplando de ira, mientras se giraba hacia Keigo con una mirada severa y asesina en sus ojos. ¿Opsi? Keigo se rió tímidamente. Honestamente, ver a Keigo recibir una severa reprimenda por casi incitar una rebelión debido a su absoluta estupidez, fue lo más destacado del día de Ren. Apenas había conocido a Keigo durante una hora, pero tenía que decir que le gustaba el chico. Chapter 25, CH25, de Seal Inspection. Después del desayuno, Keigo todavía tenía algo que hacer, por lo que Ren tuvo que esperarlo hasta el almuerzo antes de que finalmente salieran a inspeccionar los sellos de detección. Parecía importante, el sistema de sello de detección, pero era mucho menos impresionante de lo que parecía. Por eso nadie apuraba a Ren para que fuera a echarle un vistazo. Era solo un componente de la seguridad fronteriza y ni siquiera era muy eficaz. Las patrullas regulares con ninjas sensores probablemente capturaron a más intrusos que estas focas, sobre todo porque estaban en el bosque, a pocos kilómetros de la costa. Pero era como cerrar la puerta de casa después de haber cerrado ya el portón. Simplemente añadía un poco más de seguridad. Los sellos de seguridad envían una señal al sello maestro en la base fronteriza cada vez que alguien con chakra de nivel Genin o superior pasa cerca. Sin embargo, su alcance es de solo unos 50 metros y, por desgracia, hay grandes distancias entre los sellos. La frontera era demasiado ancha para tener estos sellos cada 50 metros, así que solo estaban en puntos clave. Además, para Ren era obvio que los había pintado una sola persona, así que probablemente no muchos en el cuerpo de barreras podían crearlos, lo que limitaba la cantidad que Konoha podía colocar cerca de cada base fronteriza. También demostró lo limitado que estaba el cuerpo de barrera al enviar a un Chunin nuevo para esta misión de mantenimiento, pero no se quejaría. Le reportaba algunos beneficios. Cuando Ren vio el primer sello de detección, al instante tuvo varias ideas para mejorarlos, pero no las puso en práctica. Si lo hacía, los superiores de Konoha lo mandarían a recorrer la frontera del país del fuego, ajustando cada uno de estos sellos para que fueran mejores. Le llevaría años. No era momento de presumir. Era momento de callarse y hacer su trabajo, y solo su trabajo. Él guardaría sus ideas y más tarde crearía algo para sí mismo basado en ellas. ¿Y bien, cómo van las cosas en Konoha?, preguntó Keigo después de que Ren revisara el 10º sello y se dirigieran al 11º, probablemente aburrido. Se suponía que debían permanecer en silencio y en guardia, pero el hombre era un verdadero hablador y claramente le resultaba difícil. Ren se encogió de hombros. No lo sé. Igual que siempre, tranquilo. La aldea se está preparando, seguro, pero el ambiente en general no ha cambiado. ¡Qué bien! Keigo sonrió alegremente. Ojalá este conflicto terminara pronto. Estar sentado en la base fronteriza todo el día es aburrido. ¡Qué ganas de volver a casa! Alguien te espera, bromeó Ren. Keigo se frotó la nariz avergonzado. Jeje, tengo una novia de la infancia en Konoha. La extraño. ¡Qué bien! De verdad que sí. Ren se alegró por él. Ella aún no aceptó salir conmigo, pero... Keigo giró torpemente la cabeza lejos de Ren, haciendo que sus labios se contrajeran. No digas más, déjame adivinar. Ren se frotó la barbilla, fingiendo estar sumido en sus pensamientos, antes de decir con seriedad, no sabe que es tu amor de la infancia. Francamente no le sorprendería cómo actuó el hombre. Golpe bajo. Keigo resopló, pero no, yo no la había invitado a salir todavía. Quería hacerlo, pero me acobardé un poco, jeje. Se sonrojó antes de hundir los hombros. Ya me siento un perdedor, pero... La invitaré a salir en cuanto regrese de esta misión. Ya lo he decidido. Caminaron en silencio unos instantes porque Ren realmente no sabía qué decir. Por suerte, a Keigo no le faltaban palabras. ¿Y tú? ¿Alguien te espera en casa?, preguntó, haciendo que Ren frunciera el ceño mientras consideraba la respuesta. ¿En serio? Estoy dando clases particulares a 2 estudiantes de la academia en Konoha.
pero no creo que eso cuente. ¿Estudiantes mujeres? Keigo le lanzó a Ren una sonrisa traviesa, pero Ren simplemente puso los ojos en blanco y le preguntó al niño, ¿importa? Sí. Keigo asintió sabiamente. Son niñas, dijo Ren secamente. La sonrisa de Keigo se ensanchó. ¿Y quieres tener sexo con ellos? Ren no esperaba una pregunta tan directa, ni siquiera de Keigo, así que casi lo hizo perder el siguiente paso. Tras recuperar el equilibrio, se giró hacia Keigo y replicó, son 14. Eso no es un no, le informó Keigo amablemente a Ren con un pequeño encogimiento de hombros, lo que hizo que Ren resoplara. Que te jodan. Soy heterosexual. Keigo negó con la cabeza con indiferencia. Ren le lanzó una mirada irritada y murmuró bajo su nariz, podrías haberme engañado. Sigue sin ser un no, le recordó Keigo a Ren con voz cantarina, haciéndole suspirar exasperado. Necesitas a Jesús, dijo Ren, acelerando el paso y dejando a Keigo un poco atrás. Keigo parpadeó como un búho. ¿Quién? Alcanzando rápidamente a Ren, Keigo decidió cambiar de tema, probablemente reconociendo que estaba presionando demasiado a Ren con sus bromas. De todos modos, deberíamos salir a tomar algo en casa. ¿Puedo presentarte a algunas chicas? Ren lo miró, notando que hablaba en serio, y sonrió levemente. Pensé que eras el que tenía problemas para confesarse con su amiga de la infancia. ¿Cómo es que sabes lo de las pollitas? ¿Hay muchos gallineros cerca de tu casa? Keigo simplemente ignoró la pregunta. Mirándote, necesitarás a alguien que pueda tomar las riendas. Una dominatriz tal vez. Está bien. No era tan serio como Ren pensaba. El puño de Ren se levantó y casi se estrella contra el hombro de Keigo, pero el hombre apenas logró retroceder mientras gritaba a Poto. Oye, ¿por qué fue eso? Te mostraré lo que es una dominatriz. Te ataré y te dejaré dentro de las fronteras de la tierra si lo intentas, amenazó Ren con tono desenfadado. No hace falta que vayas tan lejos. Solo bromeaba, hermano. Keigo hizo un puchero y cruzó los brazos con mal humor. Claro. Porque estoy seguro de que si te dejo organizar una cita a ciegas, Anko imitarás y no aparecería. No, te replicó Ren con una pequeña sonrisa divertida. Consideró por un momento si valdría la pena. Le interesaba el sello maldito de Orochimaru, pero conocer a una psicópata como Anko. Ren no estaba muy entusiasmado. ¿Ya me conoces también? Keigo interrumpió los pensamientos de Ren. ¿De verdad eres mi hermano de otra madre? Ren parpadeó ante eso. Le costaba creer que Keigo le hubiera dicho eso. Le dijiste lo mismo al guardia hace solo 3 horas. Justo delante de mí, dijo secamente, mirando a Keigo con incredulidad. Bueno, funciona. Se defendió Keigo torpemente, frotándose la nuca mientras sus mejillas se sonrojaban ligeramente de vergüenza. Ren apostaría a que el hombre olvidó que le dijo lo mismo al guardia. En fin, ya casi llegamos. Ese sello de detección definitivamente está defectuoso, dijo Keigo con seriedad, cambiando de tema e intentando fingir que los últimos segundos no habían sucedido. Ren contempló por un momento si debía molestarlo más, pero al ver la mirada nerviosa en sus ojos maranes, decidió ser más indulgente con él. ¿Cómo lo supiste?, preguntó, concentrándose en el sello defectuoso. Intenté cruzar cerca, pero al parecer no noté nada en la base. Claramente no funciona, dijo Keigo mientras se acercaban a una gran roca que le llegaba al torso a Ren, en medio del bosque, entre los árboles. Está en la roca. Se acercaron a la roca y Ren puso su palma sobre ella, pulsando su chakra de una manera específica para, el sello apareció de repente en la roca y Ren frunció el ceño. Más que defectuoso, parecía sus ojos se abrieron instantáneamente cuando sus oídos captaron un ligero ruido desde atrás y saltó de la roca, sin siquiera tener tiempo suficiente para gritar una advertencia a Keigo cuando sonidos silbantes pasaron por el lugar en el que estaba parado hace apenas una fracción de segundo. Ren aterrizó horizontalmente en el tronco de un árbol en cuclillas y miró hacia la roca, solo para hacer una mueca de tristeza cuando vio a Keigo acribillado con varios mangos de kunai en varias partes de su cuerpo. El que le atravesó el cuello por la mitad fue definitivamente fatal, incluso si de alguna manera milagrosamente sobrevivió a los otros. Soltando un suspiro triste, Ren miró alrededor de las copas de los árboles y notó 4 ninjas, todos usando una máscara ambo en blanco, lo que hizo que Ren maldijera bajo su nariz, pero no tuvo tiempo de quejarse ya que rápidamente tuvo que saltar del árbol en el que estaba parado antes de que una bola de fuego se estrellara contra él. No permitas que YouTube esconda este rincón otaku. Sé parte del universo Light Novel suscribiéndote ahora. Esta historia te emocionó, demuéstralo con un like en Universo Light Novel. Chapter 26, CH26, Ambush. Ren apretó los dientes mientras esquivaba por los pelos otro kunai y se maldijo por su descuido. Keigo era tan tranquilo que Ren tuvo que admitir, avergonzado, que eso le afectaba. Ni siquiera creó un clon de sombra para que lo siguiera antes de empezar a inspeccionar los sellos. Así que ahora tenía que luchar en un campo de batalla desprevenido, y si creaba un clon de sombra, sus enemigos lo notarían al instante y estarían alerta. Necesitaba estar fuera de la vista para que ese movimiento fuera efectivo. Otro ninja apareció repentinamente detrás de Ren, asestando un tajo con su tanto en la espalda. Sin otra opción, Ren pulsó su chakra hacia afuera mientras lo refinaba en chakra de viento y, de repente, una ola de aire ligeramente presurizado alejó todo a su alrededor, incluido el ninja atacante. Era una variante de la técnica de ruptura de liberación de viento, pero como el viento no se liberaba en una sola dirección, no estaba lo suficientemente concentrado como para causar lesiones. Así, el atacante de Ren simplemente dio una voltereta en el aire y aterrizó de pie a pocos metros de distancia, listo para saltar de nuevo sobre Ren. Tener 5 ninjas rodeándolo en lugar de 4 hizo que Ren se quejara por dentro, pero sospechaba que aún había 1 o 2 escondidos. Era una táctica habitual para mostrar a una parte del equipo de asesinos,
creando en el objetivo una falsa sensación de seguridad mientras los miembros ocultos atacaban desde las sombras. Ren conectó una cuerda de chakra con el tronco de un árbol a 6 metros a su izquierda y logró desviar su cuerpo de la trayectoria de la bala de agua, que se estrelló contra el árbol que estaba detrás de Ren hacía un momento, rompiendo su corteza mientras Ren volvía a caer agachado sobre un árbol. Esta vez, sin embargo, saltó instantáneamente hacia uno de sus atacantes mientras lanzaba un kunai a otro. El que Ren intentó atacar sacó su tanto justo cuando el kunai de Ren fue detenido por su otro objetivo, pero apenas antes de que Ren alcanzara a su oponente, el kunai que el otro ninja detenido explotó con un estruendo resonante, pintando el suelo y los árboles circundantes con su sangre y pedazos arrancados de su cuerpo por la metralla de metal. Ren no lo dudó y en lugar de seguir adelante con su ataque, aprovechó el momento para saltar de nuevo al dousel, desapareciendo en él. Cuando aterrizó, notó con una mirada hacia atrás que debajo del lugar donde se encontraba, una punta de roca surgió repentinamente del suelo y una gota de sudor apareció en su frente cuando se dio cuenta de lo cerca de la muerte que estaba. Si hubiera continuado con el ataque, lo habrían ensartado. Si hubiera intentado hundirse en el suelo, como por un momento pensó, no lo habría logrado, y su torso ya tendría un nuevo agujero indeseado. Estos 5, Ren notó que ninguno de los 4 ninjas restantes tenían sus manos unidas en sellos manuales y el tipo esparcido en el suelo del bosque en pedazos ciertamente tampoco era la fuente de la punta de roca. Estos 6 ninjas eran claramente un escuadrón de asesinos altamente entrenado. Su trabajo en equipo era impecable y sus ataques cubrían los puntos ciegos de los demás. Al menos, también eran younins de bajo nivel. Ren no necesitó preguntarse quién los había enviado. El rostro de Danzou apareció en su mente. Por otro lado, existía una probabilidad considerable de que estos 6 ninjas fueran de Kiri y que Ren simplemente estuviera en el lugar equivocado en el momento equivocado. No solo los Metouns de Danzou llevaban máscaras vacías. El anime usó eso para diferenciarlos, pero en realidad, incluso los Ambu de Konoha y otras aldeas las usaban en misiones secretas. Pero de alguna manera, Ren dudaba que se tratara de una operación de Kiri a pesar del hecho de que los 6 estaban vestidos para la ocasión. Desde su escondite, Ren vio a uno de los ninjas apuntar con su dedo hacia el justo cuando otros 2 tenían sus manos realizando varios sellos manuales. Mierda, un sensor. Las alarmas resonaron en la mente de Ren mientras los 2 ninjas terminaban sus técnicas. Uno lanzó una bala de viento mientras el otro usaba otra bola de fuego. Ambos se fusionaron, volviéndose mucho más fuertes y grandes mientras volaban directo hacia Ren. Sabiendo que usar fuego fue una decisión deliberada de su parte, ya que lo vieron usar viento, Ren no intentó usar un Yatsu. Simplemente lanzó otro kunai explosivo a la bola de fuego y usó la explosión resultante para bloquearla. Pero los oponentes de Ren eran demasiado experimentados para creer que la bola de fuego sería suficiente. Antes de que pudiera contraatacar, ya tenía una lluvia de shurikens volando hacia él. Saltando desde el dousel para esquivarlos, Ren lanzó un kunai al suelo, entre los ninjas. No cayeron. Sabiendo lo que le había pasado a su difunto camarada, no intentaron bloquearlo y simplemente saltaron. Le dio a Ren los segundos necesarios para iniciar su contraataque. Uno de los ninjas, el sensor, evadió el kunai saltando más cerca de Ren y eso resultó fatal para él cuando Ren apareció detrás de él y golpeó una etiqueta explosiva justo en el medio de su espalda antes de hundirse en el suelo. El hombre entró en pánico e intentó quitarse el chaleco, pero Ren hizo que esa placa se enfadara a propósito. Apenas había terminado de desvestirse cuando explotó y su cuerpo quedó destrozado en un confeti sangriento de huesos y trozos de carne. 3 segundos después, Ren emergió del suelo bajo otro enemigo, con el kunai en su mano intentando hundirse en el muslo del hombre para cortar una arteria importante, pero su ataque fue impedido cuando el ninja oculto, el que usó la púa de roca, también emergió del suelo, bloqueando con su tanto el kunai de Ren antes de intentar lanzarlo por los aires con una patada. Sin los sellos de gravedad, Ren era mucho más rápido, y estaba a punto de romperle la pierna al hombre a la altura de la rodilla cuando se vio obligado a retirarse porque los otros 2 enemigos restantes recuperaron el juicio demasiado rápido y estaban a punto de ensartarlo con shurikens. Al notar que el ninja que usaba picos de tierra intentaba usar un Yatsu nuevamente, Ren saltó al aire, apenas logrando evitar un pico de tierra solo para que el hombre que no pudo matarle arrojara una bola de fuego. Ren esquivó la bola de fuego elevando su cuerpo aún más con una aplicación de chakra de viento, solo para notar 4 kunais volando hacia él desde su punto ciego. Ya estaban demasiado cerca y no tenía preparado nada para sustituirlos ni tiempo para moldear más chakra de viento. No había forma de evadirlos. Girando su cuerpo en el aire, Ren hizo una mueca cuando un kunai se enterró profundamente en sus hombros, pero logró evitar apenas los otros 3 golpes letales, recibiendo solo 2 rasguños sangrientos, uno en su bíceps derecho y el otro en su muslo izquierdo, mientras que el último kunai no lo golpeó en absoluto. Era mucho más preferible que impactaran órganos o arterias importantes. Desafortunadamente, la leve distracción por el dolor hizo que Ren reaccionara un momento demasiado tarde, y el ataque siguiente, una bala de agua, se estrelló contra su cuerpo que aún estaba en el aire y lo impulsó hacia un árbol. La espalda de Ren impactó dolorosamente contra el árbol y sintió que 1 o 2 costillas se rompían. Ignorando el dolor, Ren envió al instante una cadena de chakra hacia un árbol cercano y la usó para alejar su cuerpo, justo a tiempo para evitar el golpe final, una bala de viento que destrozó por completo el tronco contra el que se había estrellado. Ren giró el cuerpo, haciendo una mueca al estrellarse contra un árbol con el hombro ileso. Debido a la prisa, no pudo controlar la fuerza de su cuerda de chakra, así que el aterrizaje fue brusco, pero al menos seguía con vida. Al instante, lanzó una bomba de humo bajo sus pies para ganar unos preciosos segundos y puso la mano sobre el tronco del árbol. Un sello se extendió lentamente desde sus dedos hasta el árbol en 3 segundos, justo
justo cuando el viento de algún yatsu de liberación de viento disipó el humo. Ren se echó hacia un lado, esquivando otra salva de kunai al activar el sello. Era un sello magnético que se suponía atraía todo lo que fuera magnético. Ren tenía su equipo sellado en sellos de almacenamiento, así que lo único magnético era su protector de cabeza, pero ya lo había guardado también en un sello. Los demás ninjas no tenían el mismo lujo y el sello los afectó. Esto interrumpió su siguiente ataque cuando sus cuerpos fueron arrastrados en dirección al sello por todos los kunai, shuriken y tanto que tenían sobre su persona. El sello estaba demasiado lejos de ellos, así que la atracción no fue especialmente fuerte. En el mejor de los casos, le dio a Ren unos preciosos segundos mientras tropezaban, pero fue suficiente, pues de repente vio un pergamino volando por los aires sobre la línea de árboles y sus labios se abrieron en una sonrisa de alivio. Sintiendo un tirón de sustitución, Ren no luchó y dejó que lo alejara mientras su cuerpo era sustituido por un clon de sombra que hizo bajo tierra después de lidiar con el ninja sensor. Apareció a cierta distancia del campo de batalla, a tiempo de ver cómo el pergamino desellado que su clon lanzó al aire se abría de golpe, enviando una verdadera tormenta de etiquetas de papel por todos lados. Los 4 ninjas que apenas se habían recuperado de su tropiezo debido a la atracción magnética solo lograron abrir mucho los ojos cuando fueron cubiertos abruptamente por etiquetas explosivas. Los sellos en las etiquetas ya brillaban en rojo. Ren observó cómo el paisaje frente a él explotaba en innumerables bolas de fuego seguidas de estruendosos sonidos de explosiones y tuvo que apoyarse contra un árbol para no ser arrojado por la consiguiente ola de aire incómodamente caliente que lo golpeó, haciéndole cerrar los ojos por instinto. Durante 15 segundos, el mundo se convirtió en un infierno ardiente y ruidoso. Cuando todo terminó y Ren abrió de nuevo los ojos, en el radio de 50 metros alrededor del pergamino, donde el bosque estaba lleno de árboles, ahora solo había numerosos cráteres fundidos. Ren se dejó caer al suelo con un gemido, completamente agotado. Nota mental: haz un movimiento final que puedas usar con el cuerpo aún en la zona de impacto. Se quejó para sus adentros. Se suponía que este movimiento debía usarse justo antes de teletransportarse con su sello de transporte, pero sus oponentes no le dieron exactamente 20 segundos para concentrarse para que ocurriera el teletransporte. Era increíble lo coordinados que estaban y el poco tiempo que le habían dado para reaccionar. Esta fue la pelea más difícil que había tenido hasta el momento. Le había mostrado bastantes de sus defectos. Luchar contra 6 Shounins a la vez definitivamente no era una experiencia divertida. Ren se apoyó en un árbol detrás de él y se sacó el kunai de los hombros con un gesto de dolor. Ahora solo tenía que esperar a que llegara la patrulla fronteriza y lo llevara de vuelta a la base. Las explosiones seguramente fueron notadas y definitivamente un equipo estaba en camino en ese momento. Ren solo tenía que descansar y pensar cómo arruinarle el día a Danzou por esto después de que regresara a la aldea. Chapter 27, CH27, Home Away From Home, NGH. Ren gimió al despertar y abrazó la almohada contra su pecho, recostado en una cómoda cama en completa felicidad. Había pasado una semana desde la emboscada y por fin estaba de vuelta en Konoha. Tras la emboscada, no ocurrió nada realmente interesante, y Ren tuvo que apretar los dientes mientras inspeccionaba los sellos de detección restantes, ya que no contaban con un ninja médico de verdad en la base fronteriza. El médico era apenas un aprendiz y desconocía esa técnica de masturbación con luz verde brillante de la que Sakura estaba tan orgullosa. Pensarlo así hizo que Ren sonriera y se acurrucara contra la almohada, disfrutando de su suavidad. La extrañó muchísimo durante esa maldita misión, pero entonces tuvo que hacer una mueca de dolor al ejercer demasiada presión sobre el pecho y una punzada de dolor lo asaltó brevemente. El médico de la base fronteriza simplemente se aseguró de que sus costillas estuvieran bien colocadas para que pudieran sanar por sí solas. Cuando Ren finalmente llegó a Konoha ayer, el hospital fue el primer lugar que visitó, pero los médicos vieron que sus costillas ya estaban medio curadas y decidieron no desperdiciar su chakra en él ya que su lesión no era urgente. Ren había recibido un mes de baja médica remunerada y le habían dicho que dejara que sus costillas sanaran naturalmente. Por un lado, fue genial y le evitó mucho trabajo pesado durante el mes siguiente. Por otro lado, vivir con las costillas rotas no fue nada agradable. Por otro lado, Ren se había acostumbrado durante la última semana. Su excusa para llegar a Konoha ayer, cuando en realidad salió de la base fronteriza hace 5 días, fue que optó por caminar en lugar de correr debido a su lesión. Pero esa no era la verdad. Ren se desvió a la capital del país del fuego y derrochó sus ahorros comprando una pequeña casa allí. Le costó un ojo de la cara, pero por suerte, los ninjas ganaban mucho dinero y Ren no necesitaba muchos suministros ninja para su estilo de combate. El gasto más alto para los usuarios de sellos sería la tinta de chakra, pero desde que Ren descubrió cómo grabar sellos solo con su chakra, no había usado tinta de chakra, ahorrando miles de Raiou cada semana. Esa mierda era muy cara. Aparte de eso, Ren compró un par de kuneis aquí y allá, pero eso fue todo. Ahorró la mayor parte del dinero para misiones y para abastecer a la aldea con las placas explosivas semanalmente, además de que aún le quedaba algo del dinero que el clan Akimichi le había pagado por las nuevas recetas. Ya tenía suficiente para comprar una casa en la capital. La razón por la que Ren se molestó en hacer esto fue Danzou. Ren no creía realmente que el viejo bastardo lo atacara dentro de Konoha. Eso sería demasiado incluso para él. El orden público y la seguridad eran fundamentales en Konoha. En una aldea llena de asesinos, los altos mandos no podían permitir que los ninjas
ninjas se colaran en las casas de los demás y asesinaran gente. La aldea debía seguir siendo un refugio seguro frente a la violencia. Debía seguir siendo un lugar donde los ninjas que la servían se sintieran seguros y no tuvieran que estar constantemente en guardia. Todo su sistema se basaba en ese principio. Así que, Ren no creía que Danzou fuera tan lejos como para romper esta regla no escrita. Dicho esto, masacre a Chiha. Ren prefería ser precavido. Tampoco le apetecía temer que un asesino se colara en su casa mientras dormía. Entonces, simplemente puso un sello de transporte en su casa en la ciudad capital y cuando llegó a su apartamento en Konoha, Ren pasó 4 horas colocando numerosos sellos a su alrededor con fines de seguridad y vigilancia, conectándolos a un sello maestro que podía usar para acceder a los sellos sin importar que tan lejos estuviera de ellos. Luego, usó el sello de transporte y se metió en su casa en la capital para dormir bien. La mejor manera de evitar a los asesinos en Konoha y dormir sin tener que estar en guardia era, naturalmente, no estar en Konoha. Incluso si el supuesto asesino lograra atravesar los sellos de seguridad de Ren, no lo encontraría en casa durante la noche y de todos modos a Ren solo le tomó 20 segundos usar su sello de transporte para entrar y salir de Konoha. Por supuesto, esto fue técnicamente una traición. Los ninjas tenían prohibido salir de su aldea sin permiso. Era una regla fundamental. Hacerlo equivalía a deserción, y si un ninja lo hacía, se le otorgaba instantáneamente el rango de ninja renegado, y se enviaban ninjas cazadores para rescatarlo o matarlo, dependiendo de su valor para la aldea. Izumo y Kotetsu, quienes siempre custodian la puerta, no están ahí para protegerla. Son básicamente empleados que se supone que verifican si cada ninja que sale de la aldea tiene el permiso correspondiente. De no ser así, el equipo Ambo encargado de la verdadera guardia de la puerta se encargaría de ello. Eso siempre irritaba a Ren. En su vida pasada, estaba acostumbrado a un poco más de libertad de movimiento. Al final, Ren decidió que lo que los altos mandos de Konoha desconocieran no les molestaría. Konoha era grande y no había ninguna regla que obligara a los ninjas a pasar la noche en su casa. Además, los ninjas entraban y salían constantemente. No había forma de demostrar que Ren no estaba dentro de la aldea, incluso si lo hubieran visto desaparecer con su sello de transporte. La mayoría de los ninjas de bajo nivel lo considerarían un Sunsin, y Ren no iba a usar ese sello delante de Jounins en un futuro próximo. De todos modos, el único ninja capaz de teletransportarse en el pasado reciente era el cuarto Hokage. Los demás ninjas no podían creer que un Chunin desconocido y novato pudiera lograr la misma hazaña. Sus propias ideas preconcebidas les impedirían verlo. De repente, un sello de alarma sonó, despertando completamente a Ren de su sueño y haciéndolo quejarse mientras lentamente ponía su mano sobre la etiqueta de papel con el sello maestro de seguridad de su hogar que estaba en la mesa de noche. El sello maestro conectado con el sello de detección que Ren plagió y mejoró descaradamente, trabajando en conjunto con otros sellos de vigilancia suyos, y la mente de Ren se llenó abruptamente con un vago mapa mental de su apartamento en Konoha. Había alguien frente a su puerta, y la alarma sonó no porque intentaran entrar, sino porque llamaron a la puerta. Por sus niveles de chakra, Ren pudo decir que eran de un nivel Genin alto. No tenía un sello de vigilancia fuera de su casa por temor a que alguien lo reconociera, así que no vio quién estaba frente a su puerta, pero no necesitaba un sello para deducir que era Hinata. Suspirando con tristeza y levantándose de su cama, Ren se puso una camisa suelta y usó el sello de transporte para regresar a su apartamento en Konoha. Abriendo la puerta vistiendo solo la camisa y los pantalones cortos mientras tenía su mano derecha debajo de su camisa y frotando distraídamente su estómago, Ren vio a la chica Yuga con los ojos muy abiertos sosteniendo una canasta mientras lo miraba con asombro y boca abierta. Ren parpadeó como un búho y casi dejó escapar un gemido petulante cuando notó que las venas alrededor de sus ojos se abultaban. ¿Apareciste de la nada en tu casa? ¿Te transportaste? Preguntó emocionada, apretando la canasta contra su pecho mientras sus espeluznantes ojos brillaban de curiosidad. Al oírla, Ren se dio una palmada en la frente y emitió un gruñido. Claro, mi estudiante Yuga obviamente iba a abusar de su Byakugan mientras le enseñaba, y mi secreto se revelaría antes de que terminara el primer día. Últimamente tengo una suerte increíble, ¿verdad? Se quejó con ironía mientras hacía pasar a Hinata. Chapter 28, CH 28, B6 resulta que Hinata usó su Byakugan porque le preocupaba que algo le pasara a Ren cuando no abría la puerta. Se enteró de que había regresado a la aldea herido de su misión, así que se apresuró a ir a verlo. Una vez más, los 20 segundos necesarios para usar su sello de transporte perjudicaron a Ren. Le costó un poco de persuasión, pero al final, Ren logró que Hinata olvidara el tema de la teletransportación y lo mantuviera en secreto. Al menos, por ahora. ¿De verdad estás bien? Preguntó Hinata con clara preocupación en su voz, mientras estaban sentados a la mesa de la cocina de Ren, comiendo juntos la comida que ella trajo en su canasta. Y Ren estaba muy agradecido por su consideración. No le apetecía salir a comer hoy, así que disfrutar de su comida casera le sentó de maravilla. Pero lo más importante, estaba un poco feliz de que Hinata se preocupara lo suficiente como para hacer esto por él. En el fondo, se sentía apreciado. Era agradable. Las costillas están casi unidas, pero aún quedan varias fracturas pequeñas, dijo Hinata con el ceño ligeramente fruncido, mirando fijamente a Ren con su Byakugan. La idea de que ella estaba mirando los huesos de su cuerpo cruzó por la mente de Ren y, inconscientemente, se estremeció. Era un poco escalofriante. Al verlo temblar,
Hinata lo malinterpretó. Se levantó, tomó su chaqueta de la silla y se acercó a Ren, poniéndosela con cariño sobre los hombros, mientras murmuraba en voz baja, estúpidos ninjas de Kiri, con los labios apretados, furiosa. Ren le devolvió una sonrisa divertida, palmeando en señal de agradecimiento su mano que descansaba sobre su hombro. El gesto fue adorable, al igual que su creencia de que fueron los ninjas de Kiri quienes lo emboscaron. Naturalmente, Ren no mencionó en su informe que Ruth lo atacó. En primer lugar, no debía saber nada de Ruth. La división secreta Ambu significaba que ni siquiera la mayoría de los Jounin de Konoha sabían de su existencia. Si supiera de ellos, despertaría sospechas al instante. Y en segundo lugar, aunque se quejara con el Hokage, no había pruebas de que estos ninjas fueran de Ruth. No podía simplemente decir que llevaban máscaras blancas, por lo que era, obviamente, que pertenecían a Danzo. Además, sus cuerpos fueron incinerados por sus bombas de papel, por lo que sus lenguas selladas tampoco estaban disponibles. Claro, si Ren le informaba al Hokage sobre sus sospechas y su encuentro previo con Danzo, probablemente le prestaría más atención a su amigo, descarriado. Pero Ren dudaba que tuviera mucho efecto. Sarutobi sabía que Danzo era un desastre. Después de todo, sobrevivió a 2 intentos de asesinato. Ni siquiera es que Sarutobi no pueda hacer nada. Podría movilizar a su Sambu y matar a Danzo y a su Ruth en un día. Simplemente no quiere lidiar con las consecuencias políticas y los problemas de gestión que surgirían después. Y si incluso un intento de asesinar al Hokage era algo que Danzo podía hacer sin problemas bajo el mando de Sarutobi, entonces el intento de matar a Ren sería simplemente ridiculizado. Quizás incluso si tuviera pruebas concretas. Sin esas pruebas, ¿para qué molestarse en recurrir a los canales oficiales? Esto era Konoha. Aquí las cosas no funcionaban así. Sacudiendo la cabeza interiormente mientras disfrutaba otra cucharada del curry casero de Hinata, Ren decidió centrarse en el aquí y ahora. Miró a Hinata, que estaba sentada frente a él. ¿Sabes? Debería comprarte algunos libros de ninjutsu médico. Tu Byakugan te dará una ventaja muy injusta. La mayoría de los médicos se basan en vagas sensaciones de sus jutsus de diagnóstico y su experiencia. Pero ustedes, los yugas, sí que ven lo que hacen. Ren tarareó. Entonces recordó que se había prometido algo parecido en cuanto Ebisu le encargó la tutoría. Simplemente no quería lidiar con tener que encontrar un médico lo suficientemente amable como para dar clases y prestar libros sobre el tema. Iba a ser un fastidio. Entonces, Ren anteriormente simplemente siguió trasladándoselo a su yo futuro. Miró a Hinata y decidió asegurarse de no seguir haciéndolo. Recuérdamelo si lo olvido, ¿de acuerdo? Moléstame hasta que te consiga los materiales si es necesario. Está bien. Hinata asintió seriamente y Ren sonrió con picardía. Ah, y el curry está delicioso. Harás muy feliz a un hombre cuando crezcas, dijo, intentando animar el ambiente. Obtuvo el resultado deseado cuando las mejillas de Hinata se sonrojaron al instante y agachó la cabeza. Por eso, Ren solo vio su sonrisa feliz bajo el pelo y sonrió para sus adentros, antes de recordar su error con Naruto, lo que le obligó a esforzarse por no hacer una mueca en el acto. Trataría de explicarle al chico por qué Hinata no lo ayudó con sus estudios cuando lo volvió a ver, pero ya no se entrometería en su relación. Si algo debía haber entre ellos, ocurriría incluso sin la intromisión de Ren. Probablemente solo arruinaría las cosas aún más si lo intentara. Después de unos segundos de silencio incómodo llenos de los ojos de Hinata mirando fijamente su plato, pero bueno, Byakugan, por lo que Ren no podía estar seguro, comenzó a abrir la boca para decir algo cuando el timbre del apartamento sonó de repente, disipando por completo la atmósfera esponjosa a su alrededor. Hinata saltó hacia adelante, casi poniéndose de pie por el susto ante el repentino sonido antes de caer hacia atrás en su silla y hacer reír a Ren mientras se levantaba lentamente y iba a abrir la puerta. Hinata simplemente se sentó en la habitación, mirando con los ojos abiertos la puerta de la cocina por la que Ren acababa de salir, tratando de calmar su corazón acelerado. Pero entonces, un momento después, una avalancha rubia irrumpió en la habitación, sonriendo ampliamente y arrastrando al incómodo Ren a la cocina por la muñeca. Al ver a Hinata, Inou se detuvo en seco y la saludó casualmente. «Hola, perra». Los ojos de Hinata se crisparon, toda la calidez y la tranquilidad que sentía desaparecieron de repente. Entrecerró los ojos. Bimbo. Ren podría jurar que sintió una pizca de intención asesina, pero desapareció tan rápido como apareció y no podía estar seguro de no estar simplemente imaginando cosas. «Comida gratis», exclamó Inou con alegría mientras acompañaba a Ren a la silla antes de rebuscar en sus armarios hasta encontrar cubiertos adicionales y un plato para ella. Los puso sobre la mesa, a punto de servirse una porción del curry que estaba sobre la mesa cuando sus ojos encontraron algo mucho más importante que la comida. «Mírate», resopló y caminó detrás de Ren, completamente ajena a Hinata, que seguía mirándola fijamente. «¿Qué haces con el pelo tan revuelto?». Chasqueó la lengua y sacó un cepillo del bolso. «Déjame arreglarlo», dijo, y empezó a intentar despeinarle el pelo a Ren. Él solo pudo quedarse allí sentado, completamente desconcertado, preguntándose qué demonios estaba pasando. El huracán Inou fue otra cosa. «¿Qué haces aquí?», preguntó Hinata con un tono molesto y los labios fruncidos, lanzándole a Inou una mirada irritada. Pero Inou siguió cepillando el cabello de Ren mientras ladeaba la cabeza sin darse cuenta. Lo mismo que tú. Solo iba a ver cómo estaba mi profesor herido», dijo con un tono de «no es obvio». Cierto», dijo Hinata con seriedad,
Sus dedos se crisparon brevemente, lo que le dio a Ren el presentimiento de que quería golpear a Ino en la cara. Él simplemente se quedó sentado allí, con una vaga sensación de que se había perdido algo importante, pero no podía molestarse en pensar en ello en ese momento. Ino era muy buena con el cepillo y la sensación de sus dedos en su cuero cabelludo era muy placentera. Decidió disfrutarlo mientras durara. Ahora que lo pensaba, no podía recordar cuándo fue la última vez que alguien le tocó suavemente la cabeza. ¿No fue eso simplemente triste? Chapter 29, CH 29, Inatas Future Patty bien. ¿De qué hablaban antes de que apareciera? Preguntó Ino mientras sus dedos y su cepillo seguían peinando a Ren. Su sonrisa se ensanchó al ver a Hinata sonrojarse y apartar la mirada. Olía un buen rumor y estaba lista para atacar. Desafortunadamente para ella, Ren tenía otros planes. Qué bueno que vinieran, dijo, captando la atención de las dos chicas. Estaba pensando en que ustedes dos consideren en que quieren especializarse en cuanto a sus capacidades de combate. Ampliaremos su entrenamiento una vez que se decidan. ¿Qué? ¿Más entrenamiento? Se quejó Ino. No. Ya estamos entrenando bastante. Hinata, cambia de tema rápidamente. Hinata simplemente resopló y miró a Ren con curiosidad. ¿En qué crees que debería especializarme? Al oírla, Ino resopló e hizo un puchero con mal humor, pero también dijo a regañadientes lo que dijo. Dame algunas ideas. Preferiblemente algo que combine con mi cabello. Empujó suavemente la cabeza de Ren con un dedo. Poniendo los ojos en blanco, Ren desprendió 2 papeles de chakre del sello de su muñeca y los puso sobre la mesa. Primero veamos qué naturaleza de chakre tienen ustedes dos, supongo. Hinata alargó la mano para coger uno, pero se detuvo cuando Ino dijo, no te molestes. El mío es de la tierra. Papá me puso a prueba cuando tenía unos 10 años. Luego le sonrió a Hinata, como es que la princesa Yuga ni siquiera conoce la naturaleza de su chakre. Practicar ninjutsu elemental está por debajo del clan Yuga, dijo Hinata con desdén, pero sus ojos delataban su entusiasmo al tomar un papel de chakre y hundirlo en él, haciéndolo arrugar. Rayos, soy tu contraataque. Ino le sonrió alegremente a Hinata con una sonrisa en los ojos. Caramba, aún puedo romperte los dientes. Hinata se encogió de hombros con indiferencia, haciendo que Ino frunciera el ceño. De acuerdo, Ino, basta. Ren le dio una palmadita en la muñeca a la chica, indicándole con cierta reticencia que dejara de jugar con su cabello y que se sentara detrás de la mesa. Gracias. Le dedicó una sonrisa agradecida y cariñosa, que la rubia devolvió con un rubor apenas visible al sentarse. Honestamente, no sabía si lo había hecho bien o si su cabello lucía peor que después de haber sido alcanzado por un yatsu de relámpago, pero ahora mismo no le importaba. La especialización era un asunto serio que afectaría toda su vida. Cada ninja existente se especializa en ciertas cosas. Itachi tenía su manheki y su genjutsu, Sasori tenía sus marionetas, Orochimaru es un fenómeno de la naturaleza, a Kisama le gustan las espadas con forma de pez, Deidara es un terrorista, incluso Sarutoubi, el profesor, se especializaba en ninjutsu. Cada ninja notable tenía un conjunto claro de habilidades que contenía 1 o 2 campos ninja en los que se concentraba intensamente. Esto no era algo que se les dijera a los chicos en la academia. Se suponía que debían descubrirlo por sí mismos, pero Ren pensó que toda esa práctica era una tontería. Muchos genin no lo comprendieron. Intentaron aprenderlo todo de golpe, pero al final no aprendieron nada en absoluto o aprendieron muchas cosas a medias, lo cual no les sirvió de mucho. Una persona necesitaba orientación. Los campos ninja eran muy amplios. Había mucho que aprender y aprender técnicas requería mucho tiempo y dedicación. No era algo en lo que uno pudiera simplemente experimentar con todo y esperar hacerse fuerte. Así no funcionó. Por ejemplo, los especialistas en ninjutsu se especializaban en ninjutsu, pero también en 1 o 2 elementos. Podían dedicar toda su vida a perfeccionar el control del chakra elemental en dichos elementos y a aprender las técnicas elementales correspondientes, y la mayoría aún no ha conseguido alcanzar la maestría. Incluso con Byakugan, Ren dudaba que Hinata llegara a la segunda etapa de ejercicios de rayos antes de que transcurriera medio año. En el anime, Naruto completó la mayor parte de su entrenamiento con una brisa, caminar por los árboles, 1 semana, Rasengan, 1 mes, controlar el chakra del viento, 1 semana, o 1 mes, y con ese trato obtuvo el Rasen Shuriken gratis. Senjutsu, otro mes como mucho. El niño aprendió en 1 mes cosas que otros necesitaron toda la vida para descubrir. Era un personaje travieso de pies a cabeza. Creo que Hinata debería aprovechar las ventajas de su Byakugan y especializarse en ninjutsu médico y de rayos. Ren se frotó la barbilla. Creo que te enseñaré a aplicar sellos explosivos en armas usando solo tu chakra. No debería llevarte mucho tiempo con tu Byakugan, incluso si eres principiante en el arte del sellado. Continuó. No iba a enseñarle el arte del sellado. Su familia definitivamente no lo apreciaría, pero capacitarla para aplicar un tipo de sello no debería ser un problema. Sus ojos también le serán de gran ayuda en esa tarea. Y luego te enseñaré a lanzar Senbon. Podrías mejorar enormemente la velocidad y el alcance de lanzamiento con chakra del rayo, y con tu Byakugan, apuntar no debería ser un problema incluso si el objetivo está a kilómetros de distancia. Eso, suena un poco aterrador, para ser sincera, admitió Hinata, sin saber cómo reaccionar. Parecía una habilidad muy peligrosa. Sinceramente, nunca pensó en usar su Byakugan para ataques de largo alcance. No era algo que su clan hiciera, pero claramente su maestra tenía otras ideas. Requerirá mucho esfuerzo y tiempo para que sea tan bueno como suena. ¿Te animas?, preguntó Ren con una sonrisa desafiante, lo que hizo que Hinata sintiera tímidamente. Si lo haces bien,
te daré un sello de almacenamiento como este. Ren presionó chakra en su muñeca e hizo que el sello de almacenamiento tatuado allí apareciera en su piel, y lo llenarás de zenbón. Me gustaría que pudieras abrir un zenbón, aplicar el sello explosivo, aplicar chakra de rayo y lanzarlo, todo en una fracción de segundo. Técnicamente, dominar esto convertiría a Hinata en una combatiente de nivel Jounin, siempre que su cuerpo estuviera a la altura de su destreza física, pero los sellos de gravedad lo garantizarían. Hinata fue criada en una familia ninja y comprendió cuán letal podía ser la combinación de la que hablaba Ren. Una sonrisa de satisfacción apareció en su rostro mientras hablaba. No estabas bromeando cuando dijiste que me ibas a ayudar. Yo, respiró hondo, haré lo mejor que pueda. Por supuesto. Ren asintió, contento de que pareciera tan decidida. Tenían 3 años para hacerla lo suficientemente fuerte como para que los ancianos Yuga se cagaran en los pantalones solo de pensar en ponerle ese sello de esclavitud. Ren iba a hacerlo realidad. Oye, ¿y yo qué? Interrumpió Inou gruñona, y al verla, Ren recordó la pequeña tarea que les había encomendado. Antes de eso, ¿por qué no me muestran cómo van sus avances con las técnicas capilares? Cambió de tema rápidamente, preocupado por dentro por olvidarlo de nuevo si no lo mencionaba ahora, sin mencionar que le dio unos minutos preciosos antes de tener que decirle a Inou que no tenía ni idea de en qué debería especializarse. Bueno, eso era falso, sí tenía ideas, pero nada tan desarrollado como el futuro de Hinata. Y luego estaba toda la conversación sobre los sellos de gravedad y los requisitos para aplicárselos. Sí, Ren estaba dispuesto a posponerlo, aunque solo fuera por unos minutos más. Las chicas intercambiaron miradas desafiantes y Hinata se adelantó cuando su cabello creció repentinamente, llegando hasta su espalda baja mientras que el flequillo que caía alrededor de su rostro llegaba hasta su estómago. Desafortunadamente, el flequillo que antes cubría su frente también creció, cubriendo ahora todo su rostro, haciendo que Ren se riera de ella mientras gemía de frustración detrás de la cortina de su cabello. Bueno, no hay problema. Solo fue una semana. Con más práctica, lo controlarás mejor. Bien hecho. Intentó consolarla, pero sus risitas disimuladas probablemente no ayudaban. Tampoco las risitas incesantes de Inou. Con el ceño fruncido, Hinata se recogió rápidamente el cabello, quedando con el mismo peinado que antes. Era evidente que había practicado mucho para volver a su estado anterior, ya que Ren no notaba la diferencia. Hinata le dio un gesto de reconocimiento y sonrió mientras Ren se giraba hacia Inou, quien sonrió con suficiencia. Su cabello rubio se encogió, adoptando un peinado que recordaba al de Samui mientras intentaba imitar el de Hinata. Entonces Inou sacó una pelota de goma de su bolso y la lanzó hacia atrás. Su cabello creció al instante hacia ella, volviéndose más rígido y afilado, ensartando la pelota. El mechón de su cabello que enredaba la pelota se retorció en el aire y creció aún más, trayendo el resto desinflado de la pelota de vuelta a la mesa antes de retraerse y volverse sedoso. Inou entonces reorganizó su cabello a su longitud anterior y se peinó solo en una coleta. Aún no había terminado de presumir, ya que su coleta volvió a crecer y empezó a servirse una ración de curry en el plato. Una vez hecho esto, la retrajo de nuevo y ella se dedicó a comer, mirando inocentemente a Ren con una expresión de alabado sea, mientras comía. Ren se quedó sin palabras. La chica lo había superado en el control de su cabello con chakra. No pudo evitar aplaudirla, lo que la hizo aún más petulante mientras miraba con condescendencia a la ceñuda Hinata. Pero, solo por esta vez, Ren no dejó pasar. Y no merecía el elogio. Chapter 30, CH30, Inos Future, no idea. En cuanto a ti, Inou, dijo Ren después de que las chicas terminaron de discutir, no tengo ni idea. Le dedicó una sonrisa a la chica, haciéndola fruncir el ceño. Pero antes de que pudiera abrir la boca para protestar, Ren continuó, eres mi estudiante solo por unos días, así que no puedo decir que tenga una idea clara de en qué deberías especializarte. Intentó calmarla. Supongo que me centraré en mi Yatsu de clan por ahora, refunfuñó Inou con tristeza, clavando el tenedor en el arroz del plato y jugando con la comida como una niña. Riéndose entre dientes ante su aspecto petulante, Ren murmuró, tengo algunas ideas y cosas que quiero que intentes hacer con la especialidad de tu clan, pero no tengo ni idea de si tus prácticas te lo permitirán. Te hablaré de ellas más tarde, quizás las ideas te ayuden. Se encogió de hombros con impotencia. El clan Yamanake practicaba la energía Jin y las artes mentales. Ren aún recordaba que, en algunas historias de su vida pasada, se les representaba como los psicólogos de la aldea. Sin embargo, esto no era cierto en esta realidad. El Yatsu mental de Yamanake tenía un solo propósito: atacar la mente de la víctima. No eran sanadores mentales. Entrenaban para comprender la mente de su oponente y luego controlarla o destruirla. Eso no significaba que pudieran sentar a la gente y darles consejos útiles sobre cómo lidiar con sus traumas o curar enfermedades mentales. Eso fue prácticamente lo opuesto de lo que intentaron lograr con sus técnicas. Peor aún, el concepto de salud mental era más un mito que una realidad. Si se les preguntaba, la mayoría simplemente decía que era algo inventado e inexistente. Fue solo una cosa más que le dejó claro a Ren que esta no era la época moderna de su vida pasada. No supo cuando la psicología se volvió algo serio en su vida pasada, pero decía que la gente de su mundo actual ve estos temas de la misma manera que la gente de su vida anterior, antes de que la psicología se volviera algo normal y aceptado. Ren pensó que era una pena. Kakashi estaba traumatizado. Sasuke tenía problemas debido a la masacre de su familia. Literalmente, más de la mitad de la población ninja tenía al menos un trauma propio, y al menos una décima parte de los ninjas de Konoha eran psicópatas. La carrera ninja no era muy buena para la salud mental. Había una razón por la que tantos Jounins tenían una peculiaridad. ¿Por qué Guy hablaba tanto de la juventud?
porque Kakashi llegaba tarde a todo y leía pornografía en público, o porque Asuma fumaba varios paquetes al día. Era simplemente su mecanismo de afrontamiento, pero no había solución, así que estos problemas se dejaron de lado y se ignoraron. Los ninjas tuvieron que seguir trabajando y cumpliendo misiones. Por el bien de Konoha, ¿alguna vez te preguntaste por qué a Sasuke se le permitió vivir solo en el complejo de su clan? ¿O por qué no le dieron terapia? Esa fue la razón. No es que sea un super ultra genio capaz de engañar a Inohachi Yamanake haciéndole creer que es un chico completamente sano mentalmente tras ver a su familia y clan masacrados por su hermano. Tampoco es que los altos mandos de Konoha no puedan obligar a un niño de 10 años a ir a sus sesiones de terapia. Si tuvieran una forma de ayudarlo a estabilizarse mentalmente para no preocuparse por sus pérdidas, el mismísimo Hokage lo habría llevado a terapia. Al fin y al cabo, el linaje del clan Uchiha era muy importante para la aldea, pero no tenían cómo ayudar. Del mismo modo, la aldea no tenía los medios para ayudar a muchos de sus otros ninjas a recuperar su estabilidad mental. Lo que Ren quería que Inou probara era algo que Yamanakes no practicaba, ideas que había aprendido leyendo fanfictions de su vida pasada. Por ejemplo, Ren sabía que Inou podía entrar en su mente como Naruto podía entrar en su sello. Los ejercicios rudimentarios que le dio Inohachi fueron una gran pista de eso, pero ¿pasaba el tiempo más rápido en su mente? ¿Podría usar eso para aprender cosas más rápido? ¿Podría lograr una memoria perfecta? Los Yamanakes estaban tan concentrados en entrar en la mente de otra persona que parecían ignorar por completo las posibilidades de lo que podían hacer con la suya. Pero quién sabe, quizás las ideas de Ren no prosperaran. Él no era Yamanake y desconocía sus técnicas mentales. Solo podía darle sugerencias a Inou y esperar. Él no consideró que eso fuera una ayuda significativa para su desarrollo como kunoichi. Ya te hice entrenar seriamente y dejar la dieta. Creo que eso es todo lo que tu padre quería de mí, le dijo Ren a Inou, pero pudo ver claramente en su expresión que no le gustaba lo que oía. Él podía entenderlo. Le dio a Hinata una guía completa para convertirla en una kunoichi ruda, así que era natural que Inou no se conformara con un tibio, no sé, solo haz más flexiones. Quizás Kenjutsu, pero tampoco es algo en lo que pueda ayudarte, admitió Ren. ¿Kenjutsu? Inou miró a Ren como si le hubiera crecido una nueva cabeza. Las espadas son geniales y quedarían genial con tu cabello, bromeó Ren, repitiendo lo que le había dicho al principio de la conversación. Además, intervino Hinata, te daría una opción ofensiva que no incluye intentar arañarle la cara a tu oponente con las uñas, tonta. Menos uñas rotas te harán más bonita. Suena como una situación en la que todos ganan. Ren la miró con desaprobación. Le encantaba su nueva confianza entre amigos, pero ahora no era el momento de intentar sacar de quicio a Inou. Sin embargo, Inou no tomó en serio las palabras de Hinata y se acercó a ella, arañándole la mano con las uñas, recibiendo un fuerte polle de Hinata. La mirada de desaprobación de Ren se transformó en una sonrisa, sobre todo porque sabía que Hinata había visto venir el rasguño a kilómetros de distancia y había dejado que Inou lo hiciera. Cállate. Inou le puso los ojos en blanco a Hinata. Hablan los adultos. Sorbió con fingido desprecio, pero Hinata simplemente desvió la mirada hacia el modesto pecho de Inou. Adultos, Miró a Inou con una ceja levantada y sus labios formaron una pequeña sonrisa inocente. Inou frunció el ceño al instante y Ren notó que sus ojos se posaron en el busto de Hinata por un instante antes de entrecerrarse con envidia. Pero en lugar de replicarle a Hinata, simplemente se giró hacia Ren. ¿Por qué Kenjutsu? Los Yamanakes necesitamos ambas manos para nuestro Yatsu de clan, preguntó con cierta vehemencia, intentando ignorar a Hinata. Pero tu Yatsu de clan no debería ser la única habilidad que tengas. Deberías trabajar para ampliar tus opciones. Ren habló lentamente, meditando bien sus palabras, eres ágil, también eres muy buena con las manos. Hinata tiene ventaja con el Byakugan, pero no le vas muy lejos en el lanzamiento de armas. Tu velocidad de reacción también es asombrosa para tu edad. Narró lo que había notado en ella durante su entrenamiento. Inou sin duda iba a ser una luchadora de velocidad. Era delgada, flexible y, con el entrenamiento adecuado, sería muy rápida. Sin embargo, su cuerpo no estaba hecho para la fuerza. Ren se preguntó si eso se debía a alguna deficiencia de chakra llano o algo así, ya que todos los Yamanake que había visto eran similares a Inou en este aspecto. Sacudió la cabeza para aclarar sus pensamientos. Eso no importaba ahora. Consideró que podría hacer con su inclinación natural por la velocidad. Habría sido fantástico si pudiera ser como Sasuke, pero su naturaleza terrestre arruinó ese sueño. Pero como luchadora de velocidad, sería mejor que dominara algún tipo de arma. Era joven, su padre era un Jounin que podía conseguirle tutores hábiles con facilidad y tenía mucho tiempo libre. Era el mejor momento para empezar a aprender una nueva habilidad. Supongo que le pediré a papá que me dé clases de Kenjutsu, asintió Inou, pero era evidente que aún tenía dudas. Pero Ren se encogió de hombros con impotencia. Entrenar para ser más rápido y aprender a usar la espada puede volverte peligroso, sobre todo si lo combinas con el Yatsu de cabello que acabas de aprender. Puedes acercarte a tu oponente, cortarlo con tu espada, que él esquivará sin duda, solo para ser atravesado por un mechón de tu cabello. Describió un ejemplo de cómo se podía usar esa habilidad. Honestamente, la velocidad con la que dominó el Yatsu de cabello hizo que Ren se preguntara si el ninjutsu no sería la mejor opción para ella. Pero Yamanakes no tenía grandes reservas de chakra, eso dificultaría mucho su trabajo como su tutor. Al oír a Ren, Inou hizo una mueca de disgusto. Quitarme la sangre del pelo será una gran experiencia, se quejó gruñona, cruzando los brazos, pero sus hombros tensos se relajaron al recibir al menos una guía. De acuerdo, supongo que puede funcionar por ahora, pero será mejor que se te ocurra algo más. Le dirigió a Ren una mirada similar a la de un chihuahua enfadado. A este paso,
Sasuke se interesará mucho más por Hinata que por mí. Ren simplemente puso los ojos en blanco mientras Hinata resopló. Necesitarás mucho más que eso si quieres seguirme el ritmo, dijo Hinata, mirando a Ren con curiosidad y preguntándole en silencio. Suspiró y asintió. Apreciaba que mantuviera en secreto los sellos de gravedad. Pero sí, no quería que Inou se sintiera abandonada más adelante cuando inevitablemente descubriera su existencia, así que también se los daría. Aún así, se mostraba reacio a abordar el tema. ¿Qué se supone que significa eso?, exclamó Inou, ofendida, probablemente malinterpretando algo. Pero Ren no iba a preguntarse qué pasaba por la cabeza de esa chica enamorada. Al darse cuenta de que probablemente no tendría una mejor oportunidad, decidió arriesgarse. Está hablando de sellos de gravedad. Con otro suspiro, Ren comenzó la larga explicación. Como mi alumno, estoy dispuesto a dártelos, pero... La conversación sobre ellos empezó allí. Fue larga, difícil y embarazosa. Lo único bueno era que Inou era miembro del clan y entendía el secretismo en torno a las técnicas personales. Ahora Ren solo necesitaba tener una conversación similar con su padre, porque prefería no pintarle un sello a su pequeña sin su permiso. Y vaya si estaba deseando explicarle las circunstancias al sobreprotector padre de Inou. Y así concluye la historia de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en el Universal Light Novel. Vuestro apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayendo estas increíbles aventuras. Si te ha gustado el video, no olvides dejarnos un buen like. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo capítulo.